¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos y todes. Soy Lucía López Guerra, periodista y conductora de Radio USACH. Reciban la más cordial bienvenida a este encuentro presidencial de equipos programáticos llamado Futuro Chile, Ciencia, Tecnología, Cambio Climático y Juventudes, organizado por el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago de Chile, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, la Universidad SEC, el Consejo Chileno de Perspectiva y Estrategia y Global Shapers Community Santiago, el que está siendo transmitido por los canales de YouTube y Facebook Live de la USACH. Como ya sabemos, este domingo 21 de noviembre votaremos para definir las nuevas autoridades del país y probablemente por quienes serán las dos personas que avancen a segunda vuelta en la disputa del sillón presidencial. En el marco de esa carrera, representantes de las candidaturas compartirán con nosotros sus propuestas. Pero antes de eso, quiero que le demos paso al saludo y mensaje de nuestro prorector, don Jorge Torres. Adelante. Muy buenos días a todos y a todos. Quiero agradecer a los representantes de distintos comandos que fueron invitados y que hoy se hacen presentes, y todas las personas que hoy día lo están viendo por los canales oficiales de transmisión de la Universidad de Santiago de Chile. Estamos aquí porque nos encontramos en un momento histórico para nuestro país, en el que junto con avanzar en la elaboración de una nueva constitución, debemos elegir el país que queremos construir. Y quienes serán elegidos democráticamente liderarán este proceso desde los principales espacios políticos, como los gobiernos, como el Parlamento y como los consejos regionales. Luego de la revuelta histórica, una pandemia mundial, un proyecto institucional de que se está gestando, desde el destape de escándalos políticos, entre otros muchos. En ese país que hablamos y queremos, en el que se merece un debate informado, que se ha exigido un debate que esté a la altura, y que eso sitúe y discuta que todas y cada uno de los temas que le interesen a la ciudadanía estén expuestos. Nosotros, como universidad pública y estatal, tenemos la responsabilidad y el compromiso de realizar y llevar adelante estas instancias, de fortalecer la democracia y convocar a la ciudadanía, fomentando la discusión, aporte a la investigación y dando espacio libre a los intercambios de ideas y a los proyectos de nuestro país. Hoy específicamente los comandos hablarán de ciencia y tecnología, de cambio climático, de juventud, pero haremos también un llamado abierto a todos y a todas las diferentes opiniones de personas, ¿cierto?, en diferentes debates presidenciales, a leer los programas, a revisar las propuestas. No nos podemos quedar con la imagen ni el eslogan, tenemos que informarnos. Informarnos y votar. Hagamos un debate constructivo, transparente, en el que el diálogo sea el entorno sano de debate de un proyecto país que queremos, en que todas las ideas sean validadas, donde ganen la mayor parte de los argumentos. Que este próximo 14 de diciembre, quien gane sea ampliamente validada o validado por la gente, y que quien represente las ideas del pueblo chileno y que, independiente de los resultados, su triunfo fortalezca la democracia, el camino de una nueva constitución para una nueva, mejor convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su saludo y mensaje, el prorector don Jorge Torres. Ahora escucharemos las palabras de la directora de investigación de la Universidad SEC y directora ejecutiva del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, Paula Solar. Adelante, Paula. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, le quiero dar las gracias a los representantes de cada una de las candidaturas que nos acompañan el día de hoy. Evidentemente es un desafío hablar del futuro en este contexto. Y también le quiero agradecer a las organizaciones que hicieron esto posible el día de hoy, especialmente a la Universidad de Santiago por prestarnos su casa virtual para hacer este debate. La verdad es que desde la Universidad SEC y desde el Consejo Chileno de Prospectiva estamos constantemente pensando el futuro, porque entendemos que dentro de la incertidumbre el futuro se puede transformar, se puede crear día a día con las decisiones que tomamos en el presente. Y no me cabe ninguna duda
que las decisiones que se tomen en los próximos 4 años van a ser súper relevantes para el futuro de nuestro país en un contexto que es probablemente la del próximo gobierno más difícil de los últimos 30 años, en donde estamos en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica, de una crisis política y de una crisis social. El desafío es tremendo. Así que le quiero dar las gracias a todos los que están el día de hoy dispuestos a pensar en el futuro de nuestro país. Le doy las gracias a las 5 candidaturas que están presentes y lamento mucho los que no pudieron estar. Por un lado, no nos pudimos contactar con la gente del Comando de París y tampoco, en el caso del Comando de CAS no quisieron estar el día de hoy, lo cual me parece lamentable. Sin embargo, tengo mucha esperanza de que el futuro de Chile viene muy prometedor. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy y a los que van a ver nuestro debate. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Paula Solar, por tus palabras. Ahora procederé a explicar la modalidad de este debate o conversación o espacio de entrega de ideas de los programas en torno a las materias que nos convocan. Pero voy a comenzar por agradecer la presencia de los comandos aquí presentes a través de las y los representantes de las siguientes candidaturas presidenciales. Ya por su nombre directamente, quiero saludar a Javiera Petersen, economista y máster en análisis económico del comando de Gabriel Boric. Bienvenida, Javiera. A Óscar Lazo, neurobiólogo y doctor en fisiología del comando de Yasna Proboste. Muy buenos días, Óscar. A Gabriela Clivio, economista y máster en finanzas, representante del comando de Sebastián Sichel. ¿Cómo estás, Gabriela? Estás con el micrófono, parece que apagadito. Sí, perdón. Ay. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Ignacio Bustos, egresado de Derecho y vocero en representación del equipo de Marco Enríquez Ominami. Buenos días, Ignacio. Fabián Caballero, miembro ejecutivo de la CUT y politólogo representante del comando Eduardo Artés. Bienvenido, Fabián. Gracias por la invitación. Y y como ya contó Paula, las candidaturas de Franco Parisi y José Antonio Kast no están con sus representantes aquí presentes, el último por haber rechazado la invitación. Los comandos conocen la estructura de este debate, pero no las preguntas. Les pedimos ahora sí que silencien sus micrófonos hasta que les toque responder. Les realizaremos en 3 segmentos con la misma modalidad. El primero es de ciencia y tecnología, después de juventudes y finalmente sobre cambio climático. Cada bloque tendrá 2 preguntas. En una primera instancia plantearemos la misma pregunta a todos y todas las presentes, la que deberá ser contestada en un máximo de 2 minutos por cada uno de las y los participantes. Luego realizaremos preguntas individuales que también deberán ser respondidas en un máximo de 2 minutos y finalmente se dará un espacio a cada comando para un cierre o para referirse a lo planteado por otra candidatura, para interpelar o para corregir incluso algún dato que se haya dado, si es que lo considera. El orden de las respuestas ha sido sorteado previo al inicio de esta actividad e irá rotando entre los participantes para dar espacio a interpelaciones entre una pregunta y otra. Hay que mencionar que las preguntas que realizaremos en cada bloque quedarán en video o enunciadas por mí, han sido seleccionadas entre las enviadas por académicos, académicas y otros actores vinculados a cada materia que han querido participar de esta instancia. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a este encuentro Futuro Chile, Ciencia, Tecnología, Cambio Climático y Juventud. Con ese primer bloque partimos. Dedicado a ciencia y tecnología. En esta ocasión, la primera pregunta la hace Sergio Vitar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, ingeniero y ex ministro de Estado. Aquí va la pregunta. Soy Sergio Vitar y en mi función de presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia quiero consultar a ustedes cómo organizamos dentro del aparato del Estado al más alto nivel una capacidad de evaluación de los escenarios mundiales que vienen, de una estrategia chilena compartida por todos y que trascienda cada uno de los gobiernos para poder dar un salto al futuro. Los países desarrollados han avanzado en esto. Recién España acaba de emitir el 2050, Francia ha hecho Francia 2030, los finlandeses están avanzados, la Unión Europea tiene avances importantes. Chile, en cambio, no tiene nada. En 2011 se cerró el Ministerio de Planificación. Es urgente crear a ese nivel del Estado, al más alto, pero promover a nivel de las regiones, de las universidades, de todo el país,
instituciones de estudio de futuro. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes que esto puede realizarse? ¿De qué manera? Excelente pregunta. Responden en orden el comando de Enríquez Ominami, Proboste, Boric, Sichel y Artés. En ese orden, entonces, responde primero Ignacio. Tienes tus 2 minutos, Ignacio. Ahí voy. Mira, bueno, junto con saludar al panel y a las personas que nos están escuchando esta mañana, nosotros hemos planteado que hoy día estamos en un momento político, estamos en un momento histórico, en el que nos encontramos con 2 escenarios y tal vez más ocurriendo en un mismo momento. Por una parte, tenemos una elección presidencial nutrida por distintas variables como nunca antes en la historia. O sea, estamos en medio de una pandemia, estamos frente a un gobierno con una tasa de aprobación baja como en pocos momentos de baja como en las últimas décadas, y después de una revuelta y un estallido social que nos hizo cambiar varios paradigmas, entre ellos la forma en la que nos organizamos, entre ellos la forma en que concebimos también distintos paradigmas desde el punto de vista del Estado y la convivencia en sociedad. Y por otra parte tenemos un proceso constitucional que a todas luces nos llena de esperanza y nos hace pensar que efectivamente nuestro futuro puede ser mucho más prometedor, porque después de varios años, ¿no es cierto?, de oscuridad, varios años de el legado de una constitución autoritaria, tenemos la posibilidad, los chilenos, las chilenas, de encontrarnos y discutir nuevamente cómo vamos a avanzar hacia el futuro. Y entre ellos, obviamente, fijar una estrategia que nos permita construir o nos permita enfrentar los desafíos de futuro, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo una estrategia estatal y no gubernamental, estatal que supere y trascienda a los gobiernos, como planteaba el exministro Sergio Vittar, debe ser parte también de la discusión constitucional. O sea, por una parte, tenemos una elección presidencial en la que los distintos candidatos y candidatas deben ofrecer una nueva forma de gobernanza desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, que deben ofrecer una nueva forma de gobernanza para fijar una estrategia de futuro que nos permita enfrentar los desafíos a los cuales nos estamos viendo involucrados, no solamente como país, sino que como comunidad a nivel mundial, como humanidad. Y por otra parte, muchas gracias. Una convención constitucional que evidentemente debe consagrar algunos principios que nos permitan superar estas pruebas que vamos a ver enfrentados como país. Muchas gracias, Ignacio. Ojalá en el minutito que te va a quedar al final del bloque puedas contestar, ojalá con mayor precisión, la pregunta que habla específicamente de qué promueve la candidatura de Marco Enrique Ominami respecto a la creación de una institucionalidad, por ejemplo, o cómo promoverían aquello. Tú has mencionado recién que vamos a tener una convención constitucional que va efectivamente a marcar los principios. Probablemente la misma convención se haga cargo de cierta institucionalidad, pero cómo la promoverían, sería interesante que ojalá pudieras afinar al cierre del bloque. Continuamos entonces con la respuesta de Oscar del comando de Yasna Proboste respecto a esta pregunta que habla de cómo organizar capacidades de evaluación de los escenarios futuros, la creación de alguna institucionalidad a nivel nacional, regional, local, que promueva políticas de Estado. Oscar. Muchas gracias, Lucía. Y la pregunta de Sergio Vittar es muy importante porque hay mucha convicción en este equipo y en nuestra candidata respecto a que el futuro debe estar basado en nuestra capacidad de crear y descubrir y ya no más en depredación. Y cuando uno quiere poner el énfasis en eso, en la creación y el descubrimiento, necesariamente hay decisiones muy importantes y estratégicas que tomar. Hoy día, la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales permite y fomenta que haya consejos que elaboren modelos de desarrollo regional, pero como bien señala Sergio, no hay una integración a nivel del gobierno central y de la más alta jerarquía. El programa de Yasna propone un Consejo Nacional de Planificación Estratégica que reúna las capacidades que están dispersas hoy día en distintos consejos, entre ellos consejos que tienen que ver con fomento, consejos que tienen que ver con conservación ecológica, y muy importantemente el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo antes, que ahora se llama Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que ha tenido una mirada estratégica y tiene hoy día hecho un diagnóstico muy interesante de lo que Chile tiene que hacer de aquí a los próximos 30, 50 años para moverse desde una economía basada en extracción y depredación
hacia una economía que está basada en la creación, en el descubrimiento y que tiene en su centro el conocimiento. Y yo creo que es esa planificación de largo plazo lo que nos va a permitir alinear todo nuestro ecosistema de investigación, de innovación, de conocimiento, no solamente para producir esa transformación, sino además para alinear el Estado en términos del rol estratégico que nosotros esperamos que tenga. Muchas gracias, Óscar. Entonces, hablas del Consejo Nacional de Planificación Estratégica como parte de las propuestas del programa, respondiendo la pregunta. Javiera Petersen, del comando de Gabriel Boric, adelante con tu respuesta y tus 2 minutos máximo que tienes para contestar. Muchas gracias. Bueno, aprovecho también de saludar esta instancia. Creo que estos temas han estado un poco fuera de la discusión pública, por lo tanto es bien importante que los podamos poner acá. Yo creo que la pregunta que se nos hace es fundamental, dado que, y por eso nosotros desde un comienzo hemos dicho que nosotros queremos transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que se construye con un cambio estructural hacia sectores de alta productividad, de alta competitividad internacional y orientados por los desafíos de desarrollo que el país presenta. Y si bien el diagnóstico que hacemos no es tan nuevo, la diferencia radica en cómo nosotros estamos entendiendo el desarrollo, porque si bien la estrategia que se siguió en gobiernos anteriores fue ampliar mercados para poder exportar más, esperando que este impulso del comercio fuese suficiente para desencadenar las mejores productividad tecnológica, no fue suficiente y no ha sido suficiente en ningún país del mundo. Y en ese sentido creo que hay 2 grandes problemas hoy día de esta institucionalidad. Uno es el cuánto se gasta, y por eso nosotros nos estamos comprometiendo a duplicar el gasto en ciencia y tecnología para poder avanzar hasta el 1% del PIB, pero además el cómo se gasta. Y acá es donde me quiero centrar en lo que tiene que ver con la coordinación multinivel. Nosotros estamos proponiendo un rediseño de todo el fomento productivo, científico y tecnológico del país, con creo que 2 puntos que son importantes para esta pregunta. Primero, la pertenencia de un consejo que pueda tener una visión vinculante frente a la estrategia de desarrollo de largo plazo del país, y que esto venga de la mano con poder sacar del siglo político los instrumentos de fomento productivo, científico y tecnológico. Esto viene también con una de las propuestas que son más importantes dentro de nuestra conceptualización del desarrollo económico y económico del país, que tiene que ver con la creación de un Banco Nacional de Desarrollo que pueda catalizar y orientar los recursos para poder fomentar justamente todos estos impulsos innovativos que nosotros creemos que tiene que ver el país en estas áreas estratégicas. Y esto va a venir de la mano con cómo nosotros vamos a entender la ciencia y tecnología. Nosotros consideramos que la función pública de la investigación tiene que aspirar a la democratización del acceso y la generación de conocimiento, y por eso es que los principios que orientan nuestras iniciativas son la democratización de la tecnología, llegando a sectores habitualmente excluidos para poder encontrar las sinergias que tienen nuestro país. Muchas gracias, Javier. Entonces, el diagnóstico es impulsa la creación de un Consejo y un Banco Nacional de Desarrollo, además del aumento del fondo dedicado a esta materia, las materias de innovación, ciencia, tecnología. Avanza entonces ahora la respuesta en máximo 2 minutos de Gabriela, del comando de Sebastián Sichel. Gabriela, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a referirme específicamente al tema de ciencia y tecnología, porque me imagino que o voy a tratar por lo menos el tema del crecimiento y el modelo económico, cuando hablemos del cambio climático como contracara de esa misma moneda. La realidad es que hoy en Chile estamos al debe en materia de ciencia y tecnología. Somos el segundo país miembro de la OCDE que tiene menos investigadores en investigación y desarrollo por cada 1.000 habitantes. Solamente superamos a México, en el país, de acuerdo a la metodología de Eurostat, el 23% de las empresas innova, mientras que en el promedio para los países de la OCDE, en lugar de ser 23%, es 51,4%. Y el presupuesto del Estado, que está dedicado al financiamiento de actividades de investigación y desarrollo en Chile, representa un 0,2% del PIB, mientras que en el promedio de los países de la OCDE es casi un 0,6%. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que pensar qué queremos hacer, porque además nos damos cuenta que existe una baja colaboración entre la ciencia y las empresas, y también entre la academia y la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros en el programa de Sebastián Sichel? Primero, queremos impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de la persona. Para eso nos hemos propuesto 4 objetivos. Primero, el primer objetivo, desafío, es democratizar la ciencia y la tecnología. El segundo, queremos transformar la ciencia y la tecnología nacional en emprendimiento de base científico-tecnológica y a nuestro país en un polo regional de creación de valor a partir de la ciencia.
Después queremos fortalecer los programas de ciencia y tecnología e innovación orientados a los grandes desafíos del siglo XX. Y por último, buscamos que Chile por fin genere un punto de inflexión en I+D+I para convertirse en un país que piensa, que comprende e inventa mejores futuros para quienes vendrán. Queremos crear el Fondo de Ciencia Cívica para fortalecer la sociedad civil organizada y a las comunidades que aporten a la comprensión, el uso y la difusión de conocimiento científico-tecnológico. Vamos a fortalecer Muchas gracias, el programa Gabriela. de ciencia pública, por favor. Ojalá tuviéramos más tiempo. Vas a tener un último minuto al final para No sé, cerrar y para no contestar dice eso, sí. específicamente lo mismo que le pedí a Ignacio, la pregunta respecto a una institucionalidad de planificación de largo plazo con políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, no necesariamente o solo el foco puesto en los El fondos programa. vinculados a mejorar la innovación, la capacidad I+D, el fomento de la ciencia y la tecnología, sino que específicamente concentrado en ese aspecto. Le toca a Fabián del comando de Eduardo Artés. Fabián, tus 2 minutos. Fabián, Mira, ahí. ¿se escucha? Sí. Sí, bien. Te decía que poco tiempo para responder grandes preguntas. Partimos sobre la base de que la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de las grandes mayorías, no asociada y vinculada al servicio de las grandes mayorías. La propuesta económica y el modelo de desarrollo que nos puede presentar el próximo gobierno o el debate constitucional debe ordenar estos dos grandes aspectos, ¿no? Aspectos determinantes, por cierto, la tecnología y la ciencia. Nosotros establecemos que particularmente qué nos interesa esos dos aspectos, los efectos que la tecnología genera, ocasiona en el mundo del trabajo, modificando, alterando, no positivamente necesario, la estructura del trabajo por un lado y la empleabilidad o los niveles de empleabilidad de los trabajadores. Y en el caso chileno estamos hablando que la tecnología, dada que este es un debate de prospectiva, se señala que al año 2050 vamos a tener la mitad de los trabajadores, probablemente, o casi el 50% de los trabajadores cesante y con un ahorro importante del gran empresariado, de las grandes corporaciones, de casi 40.000 millones de dólares en salario, ¿no? Ahorro en salario. O sea, la tecnología, en nuestra opinión, no puede ser discutida y debatida sobre cuestiones abstractas, no debe estar asociada a un objetivo en común. Y en el caso nuestro, a la productividad, a la reconstrucción de la industrialización en Chile, ¿no? Las fuerzas productivas fueron prácticamente destruidas. Tenemos una economía altamente dependiente, subordinada a los efectos mundiales, subdesarrollada, una economía de servicio que no produce mercancía. Entonces, el sentido para nosotros de hablar de tecnología y de ciencia debe estar vinculada específicamente a un modelo de desarrollo nacional, al desarrollo de la sociedad chilena, a la renacionalización de los recursos naturales, a la industrialización de las fuerzas productivas y, por supuesto, a la revalorización del trabajo. Los efectos de la tecnología en el mundo del trabajo es lo central en nuestro programa. Muchas gracias, Fabián. Nuevamente, diagnóstico y grandes ideas, pero no concretamente la respuesta a la pregunta que tiene que ver con cómo impulsar específicamente una política de Estado a través de una institucionalidad que se encargue de la planificación. Respecto de los tiempos, hay que decir que hay dos de los o las representantes que incluso terminaron antes del tiempo. Así que ojalá efectivamente, en vez de los diagnósticos, porque además estamos acá en un debate del mundo de la ciencia, así que probablemente los diagnósticos están compartidos, se puedan concentrar y enfocar en entregar las propuestas que tienen en los programas, que incluso es mejor para ustedes también poder tener la instancia de difundirlos, que como bien decía Javiera, por ejemplo, ha sido temas que no se han abordado en otros espacios. Vamos entonces ahora con las preguntas sobre ciencia y tecnología, que son individuales. De nuevo tienen 2 minutos para responder y parte Javiera Petersen del comando de Gabriel Boric. La pregunta la envió Dora Albert, doctora en física y premio nacional en ciencias exactas de Chile en nanotecnología. Javiera, la inversión en ciencia en nuestro país ha estado estacionaria por muchos años, en torno a 1/7 de la inversión promedio de los países de la OECD. Si la relación entre esta inversión y el desarrollo de los países ha sido evidenciada en múltiples ejemplos como Israel y Corea del Sur, ¿por qué cree usted que esta inversión no ha aumentado en Chile? ¿Se aumentará en el próximo gobierno? ¿A qué programas dirigiría ese aumento y por qué?
Javiera. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que, como mencionaba quizás algo en mi intervención anterior, una de las lógicas que ha rondeado la forma de hacer política económica, y particularmente política productiva y tecnológica en los últimos años, ha sido esta idea de que el Estado no tiene ningún rol en la construcción de capacidades productivas y tecnológicas y que tiene que tomar un rol un poco más neutral en la forma de poder entender el hacer económico. Y en ese sentido eso se ha condecido no solamente en el fomento en gasto en ciencia y tecnología, sino que cuando uno analiza el paquete más grande en ciencia, tecnología y también fomento productivo, eso también está estancado en cerca de 1.5% del PIB de los últimos 20 años. Por eso es que nosotros queremos justamente avanzar a no solo duplicar, sino que avanzar el 1% del PIB en el gasto en ciencia y tecnología. ¿Y dónde vamos a poner esto? En un fortalecimiento basal de la generación de ciencia y tecnología a través de una ampliación de la capacidad del Estado y de la capacidad de Chile, no solamente del Estado, de poder generar finalmente base científica para las nuevas formas de producción que van a estar incorporadas dentro de nuestro modelo de desarrollo. Y acá solo poner como un ejemplo es la creación del Instituto Tecnológico de Investigación Público para la Crisis Climática Ecológica, que va a acompañar toda la estrategia de adaptación que nosotros estamos promoviendo en nuestro programa. Muchas gracias, Javier. Entonces, un aumento del 1% en el gasto. Para llegar al 1%, perdón. Ya, perfecto. Para llegar al 1%, además, entregado fundamentalmente en un presupuesto basal para la ampliación de la capacidad del Estado, prioritariamente, que fue algo que dijiste un par de veces, independiente de que después dijeras y de Chile. Igual si quieres después precisar el I de Chile, si es para el Estado, también fomento de subvención, por ejemplo, y además el Instituto de Tecnología que, por ejemplo, se encargaría del desarrollo de planificaciones o de planes para mitigación de la crisis climática. Muchas gracias, Javiera. Vamos ahora con Gabriela, del comando de Sebastián Sichel. La pregunta la hace José Manuel Jiménez, secretario de la NIP para la sección de Ciencia y Tecnología. En Chile se generan más posgrados que la capacidad que tiene el sistema para insertarlos. ¿Cuál va a ser su fórmula de trabajo para que esto cambie y las o los doctores que egresen tengan espacio y recursos para que puedan desarrollar sus investigaciones? ¿Y cómo las implementará si las universidades, que son lugares donde se desarrollan estas actividades, no cuentan con los puestos de trabajo suficientes? Gabriela. Muchísimas gracias. A ver, primero yo creo que es importante hablar igual que para fortalecer la I+D+I nacional, tenemos que pensar igual en internacionalizar los programas de posgrado, ¿no? Tiene que haber fondos disponibles para internacionalizar y mejorar la calidad de los programas locales con énfasis en las áreas relacionadas a las misiones país. Queremos que Chile además sea la casa del conocimiento en la región y que logre atraer a las mentes brillantes que hay en la región. Para avanzar en ello, creemos y crearemos las becas Latinoamérica para los mejores estudiantes de la región y también un programa de pasantía. Vamos a reactivar la Visa Tech para facilitar la contratación del talento extranjero. Y en el área de ciencias y tecnologías es muy difícil el acceso para las mujeres y queremos convertir a Chile en un impulsor de la ciencia y la tecnología para las mujeres. Para eso, una de las propuestas que tenemos es seguir implementando el Plan de Acción de Política de Igualdad de Género en la ciencia y tecnología recientemente comprometido por el país frente a ONU Mujeres. Vamos a impulsar y premiar las investigaciones lideradas por mujeres para promover la equidad de género en la academia. Vamos a liderar y apoyar en conjunto con el Ministerio de Ciencia la incorporación y desarrollo de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Me queda claro entonces la internacionalización de programas de posgrado, por ejemplo, las becas Latina y la Visa Tech para el talento extranjero y las políticas, fortalecer las políticas de disminución de brechas de género en el mundo de la academia. Lo único que no queda claro es de qué manera se insertan todos ellos profesionales dedicados a la investigación, mujeres y hombres, por ejemplo, en donde si las universidades carecen de puestos de trabajo, como dice la pregunta. Eso ojalá, que si quieres precisarlo en tu minuto, que queda posteriormente, sería súper bueno, porque esa es la parte de la pregunta que no quiero responder, así la otra respecto del fomento de la creación de talento, de fortalecimiento del talento, tanto local como internacional. Fabián, del comando de Eduardo Artés.
Una pregunta nuevamente realizada por Dora Alves, directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología de los SACH. Los países del primer mundo definen grandes objetivos que guían la investigación. Definen políticas, prioridades y presupuestos sobre la base de consideraciones económicas, sociales y territoriales. En Chile contamos con una nueva institucionalidad que ha venido a suplir la necesidad de una instancia política vinculada a la ciencia, pero persisten diversas barreras que hacen compleja esa función. Una de ellas es que la investigación científica está radicada en el Ministerio de Ciencias, pero parte de los recursos para ciencia e innovación están radicados en otros ministerios, con el consiguiente aumento de burocracia, duplicación del gasto y peligro de desconexión, superposición e incluso contraposición en los propósitos. Asimismo, la estabilidad de algunos programas de fortalecimiento de la investigación dependen del interés del gobierno de turno. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos superar estos cuellos de botella? ¿Estaría usted disponible para crear nodos de decisión independientes de los periodos políticos del país? Adelante, Fabián. Sí, uno de los problemas eternos de nuestra sociedad es justamente que los proyectos no son de largo plazo, ¿no? Son proyectos de gobierno que se sitúan en 4 años, dadas las particularidades e intereses de quienes encabezan esos gobiernos y esas coaliciones, ¿no? Aquí el problema central es la tendencia a la baja de la tasa de ganancias de las grandes corporaciones internacionales que operan en Chile. Y lamentablemente la ciencia y la tecnología ha estado al servicio de resolver esas controversias interempresariales, ¿no? La privatización del conocimiento es una consecuencia directa de esa disputa, de esa tasa de ganancia, que no es nueva, por cierto, más de 30 años. Esa disputa se expresa con los traslados de los centros industriales al Asia, por ejemplo, y en el caso de economías tan pobres como la nuestra, se expresa en la privatización del conocimiento en universidades privadas y en institutos y centros de pensamiento sectores privados, ¿no? Nosotros estamos impulsando, somos de la idea que el Estado debe fomentar nuevamente, porque esto no es nuevo, ¿no? La investigación científica y tecnológica en todos los niveles educativos de la sociedad. Muchas gracias, Fabián. Se acabó el tiempo. Destacando proyectos de investigación que sirvan a la industrialización. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. No contestó específicamente la pregunta si estaría dispuesto a crear nodos de decisión independientes de los periodos políticos del país y cómo disminuiría el entramado o reduciría el entramado que existe en nuestra institucionalidad precisamente en el Estado. La pregunta es muy rimbombante, pero sí la contesté. Ya, yo veo que usted habló de la privatización y aquí estamos hablando específicamente de los problemas del Estado, la institucionalidad del Estado que tiene repartidos los fondos para la ciencia en distintos ministerios. El problema del Estado es que la ciencia hace ya muchos años está situada en el ámbito privado. Los sectores privados ahora, capitalizaron para sí la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Muchas gracias. Concretamente la pregunta apunta a la institucionalidad, pero si quiere la revisamos o lo complementa en el minuto que le queda de libre disposición al término de este bloque. Ok. Vamos con Ignacio, el comando de Marco Enríquez Ominami. La pregunta la hace Paula Solar, directora de investigación de la Universidad SEC. Todos coinciden en la importancia de disminuir las emisiones de CO2 y hay diferentes propuestas que buscan usar nuevas tecnologías para lograr esta meta. Sin embargo, a pesar de ello, el cambio climático en mayor o menor medida es una realidad. En ese contexto, ¿qué propuestas tiene para usar nuevas tecnologías que nos permita adaptarnos al cambio climático? Bueno, efectivamente hoy día estamos viviendo un caos climático, una crisis climática que nos tiene en un escenario futuro bastante complejo. Vimos anoche como algunos elementos, por ejemplo, del plan de descarbonización y el cierre de termoeléctricas se tomó el debate. A nuestro juicio, evidentemente, tenemos que ser capaces, por una parte, de suplir, de reemplazar nuestra matriz o parte de nuestra matriz energética en ese sentido. Tenemos otras medidas y nosotros hemos propuesto, por ejemplo, transitar hacia una planta automotriz no contaminante. Hoy día, por ejemplo, el gremio de colectivos en Puente Alto ve como una amenaza que el reemplazo hacia un parque automotriz verde sea solamente por parte del privado y en el transporte público. No haya una política dirigida, planificada y proyectada hacia el futuro para poder reemplazarla. Esa es una de nuestras propuestas concretas.
subsidiar y aportar con el traspaso de los transportes públicos que hoy día ocupan combustible fósil hacia energías renovables y verdes limpias que disminuyan y combatan las emisiones de CO2. Muchas gracias, Ignacio. Finalmente, del comando de Yasna Proboste, Óscar, la pregunta la hace Sabrina Sepúlveda, PhD, farmacología, emprendedora científica y fundadora de eHealthcare. La pregunta es, respecto del tema que todos o todas las candidaturas dicen compartir sobre movilizar resultados científicos fuera de los laboratorios y en beneficio de la sociedad, ¿cuáles serían los mecanismos concretos que el programa de ustedes propone? Es una muy buena pregunta y la voy a responder a diferencia de algunas de las manifestaciones múltiples de otros puntos del programa que se han hecho en las otras candidaturas. Hay un problema con la transferencia de conocimiento desde la academia hacia cualquier otro ámbito, no solamente la industria, sino que también el conocimiento en el Estado, el conocimiento en manos de la mejora de los sistemas de salud, los sistemas de educación. Esa es un vacío a la base del sistema. Hay dos cosas que nosotros planteamos muy concretamente hacer. Una tiene que ver con grandes desafíos que el país tiene y a los que necesita responder con urgencia y que van a constituir para nuestro gobierno misiones. Grandes misiones que no son simplemente una orientación estratégica puntual, sino que se trata de grandes relatos que movilizan grandes recursos, que movilizan al Estado entero y hacen que el Estado tenga un rol estratégico en alinear el ecosistema de conocimiento entero hacia la prosecución de un cierto fin. Por ejemplo, asegurar, garantizar el acceso al agua potable de toda la gente. Entonces, cuando uno tiene estas políticas grandes con un Estado estratégico capaz de alinear al sistema entero, desde la ciencia básica hasta la investigación aplicada, y además uno mejora las oportunidades de transferencia y licenciamiento, el sistema empieza a cambiar, como no ha cambiado. Perfecto. Muchas gracias, Óscar. Y ahora daremos espacio a las palabras o comentarios, interpelaciones de cierre en el tema de ciencia y tecnología que se pueden hacer desde una candidatura a otra, sencillamente para precisar alguna pregunta que no hayan tenido tiempo para contestar completamente o para corregir alguno de los datos. El orden es Gabriela, Óscar, Fabián, Ignacio y Javiera. Entonces, Gabriela, ahora tu minuto para contestar o de libre disposición en este bloque. Comienza. Muchísimas gracias. A mí me quedó pendiente dentro de las respuestas, porque no alcancé el tiempo, cómo hacer para asegurar que quienes están haciendo estudios de posgrado encuentren un lugar laboral al terminar estos estudios. Para eso nosotros lo que pensamos hacer es articular una mesa de trabajo entre la ANIT y las diferentes universidades, las asociaciones de investigaciones de posgrado, para básicamente establecer este mecanismo que asegure que las y los investigadores que hoy en día estén cursando sus doctorados sean contratados a la vuelta y reciban el pago de sus leyes sociales. Me parece que eso responde a la pregunta que me quedó pendiente. Además, queremos modernizar y transformar la ANIT digitalmente. Nos parece súper importante desarrollar y establecer una ruta de desarrollo de habilidades para el siglo XXI que acompañe a las niñas y a los niños a lo largo de todo el ciclo vital, y para eso tenemos contemplado reformular el programa Explora. Y finalmente me parece que es lo más importante el tema de empoderar a las mujeres en el uso de la tecnología, creando un programa de mujeres en STEM, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que va a ser liderado por la aceleradora de empleo femenino. Muchas gracias, Gabriela, por efectivamente aceptar la necesidad de precisar alguna respuesta que haya quedado incompleta o inconclusa. Óscar, por favor, tu minuto de libre disposición. Muchas gracias, Lucía. Yo aquí quería enfatizar dos cosas. Primero, que al igual que lo que plantea Javiera, nuestro propósito también es duplicar el gasto público en el sistema entero de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Eso significa $900 millones inyectados al ecosistema completo, un esfuerzo público que no se ha hecho en democracia nunca,
Pero la gran diferencia con esa otra candidatura, por ejemplo, es que para nosotros ese es el volumen de gasto que es responsable poner en movimiento para que los privados que hoy día significan un volumen relativamente pequeño, una proporción relativamente pequeña de la inversión en investigación y desarrollo, puedan movilizar un mercado de innovación tecnológica y de conocimiento que fácilmente alcance el 2% del PIB. ¿Y por qué nos interesa potenciar tanto este ecosistema STCI? Porque nosotros estamos convencidos que el conocimiento tiene que estar al servicio del pueblo de Chile, no solo mediante las misiones que explicaba recién, sino además porque el conocimiento es una fuente de empleo de calidad muy potente, resiliente, productivo, Muchas gracias, y es fuente de identidad y cultura. Muchas gracias, Oscar. Además, con una interpelación, Javiera, por si quieres, tomaste nota y quieres responderla después en tu minuto. Fabián Caballero, de Eduardo Artés, adelante con tu minuto de libre disposición. Sí, mira, complementar de que la inversión en tecnología, en ciencia, innovación, habría que evaluar esa conceptualización. Yo no sé si tiene grado de utilidad o todos entendemos lo mismo hoy día por innovación, hacer lo mismo de una manera distinta, pero sin los resultados que uno espera, no lo sé. Pero la inversión es importante siempre y cuando esté asociada a el modelo de desarrollo nacional, ¿cierto? A la matriz económica de nuestra sociedad chilena, ¿no? La educación chilena debe estar no solamente asociada a sus niveles de ciencia y tecnología, sino que la educación que se imparte en nuestro país debe estar también asociada y vinculada a la productividad de nuestro país. Se mencionaba hace minutos atrás los niveles de cesantía o las plazas de trabajo que en el futuro no existirían, porque nuestra educación está disociada del sistema productivo chileno. Y dicho sea de paso, es muy difícil proveer plazas de trabajo en el futuro, teniendo solo inversión en ciencia y tecnología, si esas plazas de trabajo no están vinculadas a una estructura productiva nueva y que tiene que ver, en nuestra opinión, principalmente a la reindustrialización de nuestro país. El cambio climático, dijimos poco de eso, pero es una situación que no tiene que ver necesariamente con los planteamientos que surjan desde nuestro país para poder mejorar esos niveles, ¿no? Porque es una situación injusta, no la generamos nosotros, la generan los grandes centros industriales y económicos de nuestro país. Hay que situar a Chile en el gran engranaje económico mundial y el rol que se le ha entregado a nuestra economía, que no lo dijimos ahora, lo dijo la CEPAL en los años 70, ¿no? El rol de dependencia, el rol periférico, el rol improductivo. Y es difícil asumir desde Chile la responsabilidad del cambio climático si no somos nosotros los que producimos los efectos del calentamiento global. Por supuesto que usamos las energías que producen algún grado, algún bajo nivel desde el punto de vista de nuestro país, pero principalmente estamos metidos en ese debate de manera muy inadecuada, ¿no? No somos nosotros, en este caso las economías del tercer mundo, los llamados a mejorar los niveles del cambio, de los efectos del cambio climático, porque no somos las economías que son el motor, digamos, de los grandes centros industriales y económicos del mundo. Se nos cayó la moderadora por un momento. Va quedando Ignacio. Gracias, Fabián. Mira, Adelante. Nosotros tenemos que comprender también y tener un foco respecto a, y es lo que nosotros venimos a expresar en este debate, cuál es el enfoque, además de la propuesta, cuál es el enfoque que tiene cada una de las candidaturas que están acá presentes. Nosotros comprendemos que en este tránsito a modelos más desarrollados, en primer lugar, el Estado debe comprender que la base de la producción no solamente es la tierra, el capital y el trabajo, sino que a eso también tenemos que dotar o tenemos que incorporar un cuarto elemento que es el conocimiento. Y desde ese punto de vista, obviamente, la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental. La disposición y el foco hacia donde nosotros queremos conducirnos como candidatura, como proyecto político, obviamente significa dotar, incorporar, nutrir en todos los procesos educativos
este cuarto elemento, o sea, que el conocimiento sea también parte importante de la forma en la cual vamos produciendo nuestras riquezas como sociedad. Obviamente tiene que ver con un mayor gasto público en ciencia y tecnología, pero hago una pequeña diferencia con nuestro amigo Fabián. Creemos que los privados también tienen que meterse la mano al bolsillo, no solamente el desarrollo económico del país desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología depende del Estado, sino que también los privados deben jugar un rol aún más preponderante en cuanto al financiamiento de la investigación y la generación de conocimiento. Hasta acá. En nuestro esquema de automoderación, le toca a la Javiera, entonces. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me voy a hacer referencia a la idea de fortalecer la capacidad del Estado. Yo quiero acá decir que entender el fortalecimiento de la capacidad del Estado en términos de ciencia, innovación, conocimiento y tecnología, no solamente nosotros lo estamos considerando desde las instituciones públicas, haciendo referencia a lo que nuestro programa propone, ampliando el financiamiento basal, por ejemplo, para poder terminar con lógicas de competencia que se han demostrado merman la capacidad de la CTCI en el país, sino que también en términos de la colaboración pública-privada, que es necesaria justamente para poder acortar la brecha entre la generación de conocimientos y el nuevo modelo de desarrollo que nosotros lo entendemos desde una nueva forma de generar y de distribuir las riquezas en nuestro país, entendido como nuevas formas de producción y, por supuesto, a través de nuevos modelos productivos que nos acojan a esto. Y en ese sentido, esta colaboración pública y privada requiere de capacidades estatales que son muy importantes y que normalmente no hemos olvidado justamente de contribuir y construir en nuestro Estado. Y por eso recalco tanto la generación del Banco Nacional de Desarrollo, que históricamente ha sido una institución que ha servido en los países para poder coordinar, catalizar y orientar el financiamiento a los sectores que hoy día los mercados financieros, la verdad es que no entregan el financiamiento para estos nichos que son importantes en este cambio de modelo de desarrollo. Y en ese sentido también responde a una lógica de poder contribuir a un financiamiento de largo plazo y que no responda tanto al ciclo político de esta perspectiva estratégica. Y finalmente el Estado también tiene que entregar una visión tanto estratégica de largo plazo, pero con pertenencia local y regional, porque las políticas de innovación no son neutrales y sobre todo no son neutrales en nuestros territorios, y en ese sentido nuestro programa incluye también la colaboración y el diseño de estas estrategias desde las especificidades y las necesidades de cada uno de los territorios. Muchas gracias, Javiera. Aprovecho también de darle las gracias a todas, a todos por haberse autorregulado, respetaron incluso el orden de las palabras con Ignacio, Javiera, finalmente. Tuvimos un pequeño contratiempo con el internet de Lucía, así que para no interrumpir la transmisión y continuar con la modalidad del debate, de momento yo les voy a ir dando la palabra hasta que Lucía vuelva. Entonces, vamos a proceder a la segunda parte de nuestro debate. Ahora nos correspondería el bloque sobre juventudes. La dinámica es la misma que en el bloque anterior. Tienen dos minutos para responder la pregunta que va a formular una persona, una pregunta general hacia todos, y luego tienen 2 minutos por cada pregunta individual que ha realizado el público y ciudadanos comunes y corrientes hacia ustedes. Entonces, comenzamos con la pregunta formulada por Eva Flandes Aguilera. Ella es licenciada, es arqueóloga y además es rectora de la Universidad SEC, parte de la organización de esta actividad. Veamos el video. El Fondo Monetario Internacional entregó datos sobre cómo aumentaría el PIB de algunos países al incorporar a más mujeres a la matriz laboral. En Chile, especialmente en el Chile pospandemia, el Fondo Monetario Internacional entregó datos sobre cómo aumentaría el PIB de algunos países al incorporar a más mujeres a la matriz laboral. En Chile, especialmente en el Chile pospandemia, estamos al debe en este tema. Tenemos un porcentaje muy bajo de mujeres en puestos de toma de decisiones, como rectoras de universidades, en directorios de empresa y en carreras asociadas a las áreas STEM. Ya que sabemos que las carreras ligadas a estas áreas son las que más crecerán en el futuro, ¿cuáles son sus propuestas para aumentar la cantidad de jóvenes que estudian estas carreras y si tienen políticas de género que cierren la brecha en esta área?
Bien, entonces, con la pregunta planteada por la rectora, vamos respondiendo en orden. Primero, Javiera, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que es una pregunta central. Nuestro programa incluye una perspectiva transversal que se hace cargo justamente de este tema para que todas las políticas públicas que nosotros estamos proponiendo se puedan diseñar con una perspectiva de género y en particular que puedan acercar a las mujeres a sectores que tradicionalmente han estado masculinizados. Y esto yo creo que es bien difícil responderlo en corto porque hay una mirada sistémica que contribuye a que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones que lo ha venido haciendo. Y acá quiero resaltar primero la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que es fundamental justamente para poder hacerse cargo de una corresponsabilidad que debe tener el Estado, las comunidades y las familias frente a las necesidades de cuidado. Esto va a permitir que las mujeres puedan finalmente dedicarse en tanto la educación, pero también en la vida laboral, a segmentos que normalmente han estado excluidas en el modelo de desarrollo que hemos venido ahora avanzando, pero también el que venimos a construir. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es incentivar la participación de mujeres en la CTCI mediante un sistema de cuotas en las convocatorias competitivas con recursos públicos para poder avanzar hacia la paridad en los procesos de contratación de investigadores y docentes. Además, queremos avanzar en un sistema de acreditación de equidad de género y diversidad sexual, donde la cooperación prime por sobre la competencia individual y donde la evaluación integral de los trabajadores tome en cuenta el tiempo destinado a los cuidados familiares en relación con lo que decía anteriormente. O sea, la medición de productividad diferenciada para mujeres, por ejemplo, con hijos menores de 5 años, puede ser algo que se implemente en concursos con financiamiento público para poder compensar las lagunas de productividad científica que existe hoy día en nuestro país por el no reconocimiento de las labores de cuidados en términos sociales en nuestro país. Muchas gracias, Muchas Javiera. gracias, ya Muchas tenemos de vuelta a gracias. Lucía. Sí, lo único que es como las paradojas del asunto, como debate o encuentro sobre tecnología, la mía falla, pero bueno, pueden pasar esas cosas. Por favor, Fabián, del comando de Eduardo Artés, la pregunta formulada por Eva Flandes, su respuesta de 2 minutos. Muchas gracias. Mira, un ejemplo bien concreto, casi 1 millón de mujeres chilenas perdieron su empleo en el contexto de la pandemia. O sea, todas las ideas, todas las iniciativas públicas, todas las intervenciones políticas que los gobiernos que nos antecedieron y el actual dicen haber hecho por las mujeres y principalmente por las mujeres trabajadoras, finalmente se redujo rápidamente a una destrucción, entre comillas, de esas plataformas que iban en abierta consolidación con ciertas garantías de estabilidad del trabajo y niveles de salario. O sea, es muy fácil, al parecer, construir grandilocuentes discursos que abran paso a la protección de las mujeres y su condición y su derecho de percibir un salario suficiente con condiciones de trabajo, que incluso lleguen esas condiciones de trabajo al ámbito del hogar, de la familia, porque no se están resolviendo las cuestiones de fondo, ¿no? Es un problema económico. Y como este es un debate en este tema de jóvenes, principalmente los subsidios miserables y los niveles de ingreso establecidos para los jóvenes como si ellas fueran un segmento separado de la sociedad chilena, como si el bajo poder adquisitivo no tuviera efecto en el alza del costo de la vida, ¿no? Todos los años, en el mes de julio, se resuelven los salarios mínimos para este país y la juventud chilena tiene menos salario, que ya es insuficiente el salario, el ingreso mínimo en general, y es más insuficiente aún para los jóvenes, ¿no? En el tema de mujeres vemos los efectos no solamente de la economía neoliberal sobre las mujeres trabajadoras y la resistencia que muchas de ellas plantean organizadamente desde el mundo sindical como un muro de contención a que no sean ellas las primeras quienes carguen los efectos de estas consecuencias de crisis económicas, sociales y en este caso sanitarias. Yo digo que aquí han habido discursos importantes, pero no han resuelto los problemas de fondo porque el problema de fondo de las mujeres trabajadoras es un problema eminentemente económico. Muchas gracias, Fabián. Continúa Gabriela, del comando de Sebastián Sichel. Muchas gracias, Lucía. Yo creo que la pregunta estaba planteada por el lado de la educación en los jóvenes, no el rol de las cuidadoras.
Ahora, de todas formas, es importante hacerse cargo del rol de las cuidadoras y de la economía del cuidado. Una de las grandes críticas que se le hace justamente al sistema de cuentas nacionales es que no reconoce los servicios no remunerados que se proporcionan en los hogares. Si estos servicios no estuvieran proporcionados por las mujeres que tristemente hemos sido invisibilizadas durante mucho tiempo, la realidad es que esto sería un servicio del cual tendría que hacerse cargo el Estado. No voy a hablar del reconocimiento a las cuidadoras y las medidas que tenemos implementadas en nuestro programa, como son, por ejemplo, no solamente una certificación y un ingreso garantizado, sino que voy a referirme a la propuesta que tiene que ver con qué hacemos en materia de educación. Lo que nosotros estamos proponiendo en materia de educación es avanzar hacia una cobertura universal y gratuita de la educación parvularia. Vamos a insistir en la ley que regula el kinder obligatorio. Queremos crear un plan de recuperación educativa post-pandemia que le va a permitir a los jóvenes combatir la desigualdad que se generó ante el cierre de escuelas y la pandemia para quienes más los necesitan. Queremos lanzar la cuna universal para niños menores de 2 años, para padre y madre que trabajan. Con respecto, por ejemplo, queremos un jardín infantil modular, queremos estimular y vamos a estimular un plan de alfabetización digital desde la infancia, creamos el programa Vuelve a Estudiar, vamos a expandir la cobertura de Internet y vamos a mejorar la conectividad de la población. Para el año 2022 vamos a conectar con fibra óptica a todos los colegios públicos y vamos a potenciar la educación artística, la actividad y el emprendimiento. En cuanto a educación universitaria, vamos a avanzar en la creación de un crédito de educación superior que dé término al CAE para financiar además carreras de pregrado y de posgrado con una beca de manutención y vamos a dejar que solamente paguen quienes tienen ingresos suficientes. Y vamos a suspender en caso de cesantía o disminución de ingresos estos pagos. El cobro no superará el 10% de los ingresos de 2% real. Por favor. Muchas gracias, Gabriela. El turno de Oscar, de la candidatura de Yasna Proboste. Muchas gracias, Lucía. Qué bueno tenerte de vuelta. Es verdad que el problema del empleo en mujeres y jóvenes es un problema general y que se ha agravado particularmente después de esta crisis social y sanitaria sin precedentes que hemos vivido durante los últimos 2 años. Parte importante de la primera parte del programa de Yasna Proboste es recuperar no solamente el tejido social, sino que además la intensidad y la capacidad de dar empleo y de trabajo, con énfasis en jóvenes y mujeres que han sido los más afectados y, por supuesto, al igual que todo el resto de las políticas del programa, con un enfoque transversal de género. Ahora, en particular en el tema de ciencia, tecnología e innovación, en las carreras relacionadas a ese ámbito, hay un vacío, una brecha mucho mayor todavía en el empleo de mujeres. Y es innegable además que Yasna ha tenido un rol protagónico y un compromiso con la presencia de las mujeres en la investigación científica que se ve reflejado en su apoyo a la ley 21.369 que combate el acoso sexual y establece garantías para las mujeres, porque eso es una barrera que impide que muchas mujeres se pongan entren a las casas de investigación donde encuentran un entorno hostil y en el que muchas veces son vulneradas en sus derechos. En términos de propuestas para articular la manera como no solamente las mujeres, sino que minorías de todo tipo, gente de todas las regiones del país, se incorporan a la carrera de investigación, nosotros hemos pensado en terminar con un esquema de financiamiento o con una articulación de la carrera de investigación centrada en perfiles y organizar un mapa de trayectorias que le permita al Estado financiar cómo un investigador o investigadora progresa desde un punto a otro de su carrera, ya sea hacia el Estado, hacia la industria, hacia la academia, y eso le permite al Estado planificar con equidad, no solamente de género, por cierto que de género, pero además con equidad territorial y garantizando condiciones laborales justas para todos los investigadores e investigadoras. Muchas gracias, Oscar. El turno de Ignacio, de la candidatura de Marco Enrique Mina. No, obviamente la relación entre el rol de la producción de las mujeres no solamente se mide con la vara que se mide a los hombres, puesto que el rol que han jugado históricamente las mujeres en los trabajos domésticos, por ejemplo, evidentemente es una profundización también, o cómo se ha abordado por parte del Estado, es una profundización también de las brechas de género. Sabemos que hoy día el reconocimiento de los trabajos domésticos
es una de las grandes tareas pendientes por parte del Estado. Nosotros desde la candidatura de Marco Enrique Dominami estamos por reconocer el trabajo doméstico en todo lo que significa, ¿no es cierto?, desde derechos laborales hasta justamente una remuneración. Pero más allá de eso, nosotros también hemos planteado una serie de propuestas que van en la línea de abarcar también a otros sectores de la población que hoy día tienen dificultades o generan una ausencia por parte del Estado en su cobertura, particularmente también los jóvenes. Es por esto que nosotros hemos planteado, por ejemplo, un subsidio para la incorporación laboral de personas jóvenes, por ejemplo, en empleos digitales, donde creemos que hay un campo laboral fértil para la incorporación de nuevas generaciones en sus bases laborales. Muchas gracias, Ignacio. Quiero proceder ahora a las preguntas individuales, partiendo por la que se le hace a Oscar del comando de Yasna Proboste. Global Shapers Community Chile pregunta, con una recuperación que se estima lenta, ¿cuál es la propuesta para la incorporación de juventudes en el mercado laboral? Oscar. Es interesante porque efectivamente ese ya, como decía antes, es un problema que precede con mucho a la crisis que estamos viviendo ahora y que solamente se ha visto agravado por la crisis y por la lentitud de la recuperación que vamos a vivir. Hay esencialmente dos cosas. Una, que es un subsidio al empleo joven que se incrementa considerablemente respecto de todo lo que se había hecho en el pasado. Y lo segundo es un gran esfuerzo en capacitación laboral, no solamente de jóvenes, sino que, a propósito de la pregunta anterior, también de mujeres. Porque estamos convencidos que solamente mediante esfuerzos en educación y en capacitación somos capaces de generar las capacidades de base que permiten mejor empleabilidad. Ahora, todo lo que mencionábamos en el bloque anterior respecto de la capacidad de la ciencia y el conocimiento de producir mejores empleos, sin duda tiene impacto también en esta recuperación, porque en la medida que somos capaces de producir empleos en sectores que son más productivos, en sectores que además el trabajo es más resiliente porque no está expuesto a los cambios de los mercados, y además que son empleos que producen mejor calidad de vida, es posible que los jóvenes en su etapa de educación puedan acceder a capacitación que les permita apuntar hacia ese tipo de trabajo que son nuevos, que son distintos y que implican a lo mejor en una primera etapa una percepción de riesgo mayor, pero que son el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Oscar. Ahora, Fabián, 2 minutos para responder la siguiente pregunta, también hecha por la comunidad Global Shapers. La justicia climática es un tema importante en la discusión pública de hoy. ¿Incorporaría a las juventudes en los órganos de toma de decisión de los próximos compromisos ambientales? Fabián, de la comando de Eduardo Ortiz. Por supuesto que sí. La juventud chilena se le ha tratado como un segmento separado de la sociedad hace bastante tiempo, por cuestiones estratégicas, por supuesto. Los sectores dominantes han hecho de nuestra juventud un sector que debe ser tutoreado, que debe ser supervigilado y no se ha desarrollado en las actuales generaciones de jóvenes la iniciativa política que finalmente pudimos ver en el alzamiento social, en el levantamiento social del 18 de octubre. Y dicho sea de paso, valoramos enormemente el rol de la juventud chilena que ha hecho un llamado desde esa fecha al campo popular en general a superar todas las derrotas económicas, políticas y sociales que ha tenido principalmente el mundo de los trabajadores con efectos adversos en el mundo de los jóvenes. Nosotros precisamos una definición ideológica en los jóvenes como una cuestión de paso, ¿no? De tránsito. Los jóvenes son los futuros adultos que les va a corresponder en uno u otro momento dirigir los destinos de nuestro país, de nuestra sociedad. Son los que van a tener que construir una nueva concepción de sociedad, una nueva definición de país, un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo carácter del Estado. Por supuesto que no dudamos en entregarles grandes definiciones, no solamente de participación de las decisiones de la juventud chilena. Es deplorable el estado en que está. La juventud chilena más politizada probablemente de la Universidad de Chile no ha logrado constituir directivas en los últimos años, no ha tenido quórum necesario y se supone que ahí están los segmentos más conscientes de la sociedad chilena. Por supuesto que es un sector enorme que se nos está quedando afuera
y hay que incorporar rápidamente iniciativa política, niveles organizativos y una nueva definición ideológica para este gran sector de nuestra sociedad. Muchas gracias, Fabián. Gabriela, del comando de Sebastián Sichel, la pregunta la hace Laura Méndez, cientista política y habilitada en leyes, Fundación Hipatía. La pregunta es, si bien hoy en día los adultos jóvenes son rentables, muy pocos superan el 1.500.000, que es aproximado lo que piden los bancos para optar una casa propia. ¿Cómo su gobierno promoverá el acceso a casa propia a los 30 o 35 años? Los jóvenes aún no podemos demostrar estas rentas y empeorando la situación que ha generado el aumento de la UEF, contexto actual. Gabriela, por favor, tu respuesta. Muchas gracias, Lucía. Yo quiero decir una cosa, el aumento de la UEF es consecuencia del aumento de la inflación. Es un poco desviado de lo que me estás preguntando directamente. El aumento de la UEF es consecuencia del aumento de la inflación. El aumento de la inflación tiene un componente internacional derivado del aumento del precio de combustible, pero también tiene un origen en los retiros, que fue una pésima política pública impulsada por los legisladores y por los diputados y senadores que básicamente buscan su reelección y tienen su agenda propia. Si bien el primer retiro fue necesario por la inoperancia del gobierno, que no se dio cuenta o fue no solamente inoperancia, sino displicente con las necesidades de todos, básicamente los retiros posteriores generaron demasiada liquidez en la plaza, la economía se recalentó y básicamente el Banco Central terminó subiendo la tasa de interés para controlar un poco y anclar un poco expectativas de inflación. Entonces, la consecuencia y la causa, digamos, del alza de la UEF es el alza de la inflación. El alza de inflación fue consecuencia de una mala política pública y de alguna forma derivó, lamentablemente, una rentabilidad negativa para el Fondo E, afectando a quienes van a pensionarse dentro de poco, destruyendo el mercado de capitales y además, por si fuera poco, haciendo más restrictivas las condiciones de otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de los bancos. O sea, fue un dolor de alguna manera y en gran medida autoinfligido. Lo que hay que hacer es bajar la inestabilidad en el sistema financiero. No van a gloriarse de que vamos a poner más, como han dicho algunos de otras candidaturas, más inestabilidad en el sistema, que básicamente a quienes más aleja del sueño de la casa propia justamente a los jóvenes. Lo que hay que hacer es volver a crecer, pero en una sociedad mucho más inclusiva, no dejando de lado a nadie y reduciendo la desigualdad. Muchas gracias, Gabriela. Javiera, del comando de Gabriel Boric, la pregunta la hace Fernando Kraus, desde el Centro de Estudios del Futuro. Algunos estudios demuestran que la desigualdad en la educación aumentó en periodo de pandemia por COVID-19. ¿Qué medidas se implementarán en su gobierno para acortar esta diferencia en el aprendizaje y la educación de los y las jóvenes chilenas? Muchas gracias, Lucía. Bueno, tratando de también acoger algo que quizás se me quedó en el tintero en la intervención anterior sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo para poder hacer frente a estas brechas, no solamente producto de la pandemia actual, sino que históricas en términos de la educación, en la dinámica de distribuciones de género, pero también distribuciones territoriales, es que en el primer caso nosotros tenemos un plan de educación no sexista, vamos a impulsar una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria que pueda reconocer la diversidad sexual y cuestione los estereotipos de género y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Cuestionar los estereotipos de género es fundamental para poder romper con la desigual carga que hoy día rompen las mujeres en la vida productiva, pero también reproductiva del hogar, y por eso es tan importante unir esta propuesta con el Sistema Nacional de Cuidados, que no solamente se hace cargo de una política pública concreta en términos de lo que ya explicábamos, sino que también de la concepción que como sociedad tenemos frente a la responsabilidad de los cuidados, que desde muy chicas a nosotras se nos enseña que somos las mujeres quienes nos tenemos que hacer cargo de las necesidades de cuidados, las necesidades de comida, etcétera, en nuestros hogares. Por lo tanto, incorporar esta visión distinta de cómo nosotros estamos entendiendo los cuidados desde un sistema de corresponsabilidad social entra también en nuestra propuesta integral para poder cambiar la lógica en la que hoy día se reproducen finalmente estas lógicas al interior de los hogares, en el sistema educacional y posteriormente en el ámbito laboral. Muchas gracias, Javiera. Finalmente, Ignacio. Comando de Marco Enrique Ominami, la pregunta la hace Sebastián Peralta, médico cirujano, coordinador del programa de cannabis medicinal de Quilicura. La pregunta es la siguiente. Este 15 de noviembre se celebra el Día Mundial del Cannabis Medicinal, en honor, entre otros acontecimientos, a Robert Randall, quien fue el primer usuario legal de cannabis en Estados Unidos,
desde 1937 y fundador de la Alianza del Cannabis Terapéutico. En la actualidad existen más de 37.000 estudios científicos publicados en relación a cannabis. La evidencia es prometedora, pero insuficiente en términos clínicos. En este contexto, ¿qué medidas pretende implementar para, por un lado, favorecer la investigación sobre el uso médico del cannabis y avanzar en el derecho a la salud de los pacientes que exigen esta opción terapéutica, y por otro, avanzar en la prevención de drogas en la juventud? Mira, obviamente el uso del cannabis medicinal es una herramienta que está hoy día al servicio de algunos, pero también cuestionado por otros. Por tanto, nuestra postura es que la ciencia es la que debe definir efectivamente, y desde la definición que tome la ciencia, el Estado deberá actuar. Por tanto, nosotros como gobierno, como futuro gobierno, vamos a quedar pendientes a lo que resuelva la ciencia una vez que tengamos certeza respecto al correcto uso de la cannabis medicinal. Obviamente podría ser utilizada de manera por el sistema público de salud y su autorización también para el sistema privado. Por otra parte, respecto a la prevención del consumo de drogas en nuestro país, nosotros hemos sido bastante enfáticos en que una de las principales salidas, no solamente para la prevención del consumo de drogas, sino que también, obviamente, para hoy día uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es el narcotráfico, tenemos que abarcarlo desde dos formas. Por una parte, la educación. Es importante que en la educación se incorpore la prevención de drogas o se fortalezcan los planes educativos en esa línea. Por otra parte, el incentivo de actividades, por ejemplo, las actividades deportivas. Hemos estado recorriendo el país y hemos estado junto a distintas organizaciones territoriales que a través del deporte han sido capaces de prevenir el consumo de drogas en la juventud. Obviamente nosotros estamos por fortalecer este tipo de herramientas que hoy día disponemos para poder frenar el consumo de drogas y por consiguiente también atacar a uno de los grandes enemigos que tenemos como sociedad, que es el narcotráfico. Muchas gracias, Ignacio. Y contigo iniciamos las palabras de cierre o interpelación que tienen para ustedes en esta última parte de este segundo bloque dedicado a las juventudes. No sé si quieres interpelar alguna candidatura, algún representante o alguna representante, algún dato que corregir o algo nuevo que aportar en tu participación en esta materia. Por favor. Sí. Bueno, en esta campaña hemos podido encontrarnos, hemos podido conversar con distintos jóvenes de todo el país. En particular, nos hemos encontrado en reiteradas ocasiones con los jóvenes de Escazú Ahora Chile, liderados por distintas jóvenes, hombres y mujeres que han sido capaces de instalar en nuestra sociedad una demanda tan importante, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de futuro y cuando vamos a hablar de medio ambiente, obviamente el Tratado de Escazú forma parte de eso, y que el impulso de la firma del Tratado de Escazú hoy día sea liderada, por ejemplo, por Sebastián Benfeld, un joven de la quinta región, para nosotros es muy significativo y simbólico. Creemos que las juventudes deben hoy día involucrarse en la política, deben involucrarse también en las distintas luchas que tenemos que dar como sociedad, ya no solamente para definir si nos gobiernan unos u otros. Hoy día creemos que la juventud debe involucrarse para salvar el futuro de la humanidad. Muchas gracias, Ignacio. Con tu minuto avanza Gabriela, del comando de Sebastián Sichel. Gabriela. Sí, yo quería hacer alusión a la encuesta que realizó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Para los niños, ellos han identificado como derechos más importantes tener una familia, la salud, crecer sano y estar protegido contra cualquier abuso y malos tratos. Esos son lo que ellos han identificado como los derechos más importantes, los niños de primero a cuarto básico. De quinto a cuarto medio, la igualdad, el no ser discriminado, el crecer sano y protegido. Y resulta que cuando uno les pregunta a los niños y a los adolescentes cuáles son los derechos que no se respetan en Chile, no se respeta la igualdad y no se respeta el derecho a no ser discriminado. Y sus preocupaciones son el acoso escolar, el bullying, y sus sueños son estudiar una carrera. El 60% de los niños, niñas, adolescentes dijeron eso. Entonces, nuestra propuesta en materia de salud es incorporar como patología auge el estrés postraumático, crear en cada comuna de Chile un centro de salud mental infanto-juvenil,
implementar el plan Familia Sana, que la red de salud mental tenga una calidad de atención. Queremos fortalecer el rol y la promoción y prevención en salud con un enfoque sobre las enfermedades crónicas. Queremos crear puntos de encuentro familiares para atender a las familias que se encuentran en crisis. Queremos modificar la ley de adopción para dar preferencia para adoptar a los guardadores del niño, de la niña o de los adolescentes y a las familias de acogida y a las personas casadas o con convivencia civil. Todos deben tener igualdad de condiciones si quieren adoptar. Muchas gracias, por favor. Gabriela. Javiera, del comando de Gabriel Boric, tu minuto. Gracias. Bueno, creo que dentro de lo que toca muchos de los temas que estamos acá conversando es la necesidad también de romper con una mirada adultocéntrica, no solamente en la discusión política, sino que también en la formulación de las políticas públicas. Y por eso, no solamente, y me acojo a lo que decía la intervención anterior, o sea, escuchar lo que en encuestas han revelado finalmente niños, niñas y adolescentes, pero nosotros no solo nos quedamos en esto, sino que también estamos proponiendo una ley de participación integral de niñas, niñas y adolescentes que tocará todo el Estado a través de la obligación de los servicios públicos de poder abrir procesos de participación para toda iniciativa que afecte a la niñez, mejorando los mecanismos de rendición de cuentas y difusión de información y transparencia del Estado a la niñez. De la misma forma, vamos a impulsar consejos de participación de niños, niñas y adolescentes en todos los territorios, revisando también el funcionamiento de los centros de estudiantes y órganos de participación de estudiantes en las escuelas para poder realmente darle un vínculo más estrecho a la participación de las juventudes en las formulaciones de políticas públicas de nuestro país. Muchas gracias, Javiera. El turno es Fabián Caballero de la candidatura de Eduardo Artés. Tu minuto, Fabián. Bueno, nosotros somos de la idea que le corresponde a la juventud chilena, no solamente a los adultos, a la juventud chilena cuestionar lo neoliberal de la economía, lo antidemocrático de la política, el carácter privatizador de los derechos sociales, porque es la juventud la que sufre los efectos desde temprana edad, desde el primer día que se incorpora al mundo del trabajo y hasta el último día de su vida, ¿no? Les corresponde, no es patrimonio de los adultos avanzar en esa idea. Debe constituirse la juventud chilena en alternativa al modelo, en alternativa a las representaciones políticas que sostienen este modelo, en alternativa a las nuevas fuerzas auxiliares del modelo. Nosotros somos de la opinión que la fuerza organizada de la juventud chilena debe ser contrapeso necesario para avanzar en las batallas de ideas que no están presentes en los debates nacionales, ni en los contextos electorales, ni fuera de ellas. La juventud chilena para nosotros es garantía de profundizar nuestra iniciativa política con nuestras propias demandas. Tienen derecho a pensar su futuro desde su propia realidad. Y por supuesto que la juventud chilena proletarizada no es justamente la que es objeto de las grandes iniciativas políticas de los gobiernos. Muchas gracias, Fabián. Cierra Oscar Lazo de la candidatura de Yasna Proboste. Tu minuto, Oscar. Muchas gracias, Lucía. No puedo dejar pasar algo curiosísimo que dijo Gabriela hace un rato cuando por alguna razón empezó a hablar del cuarto retiro y habló de la inoperancia del gobierno, cuyo ministro de Desarrollo Social en ese momento era nada menos que el candidato que ella viene a representar hoy día. Es una locura. A propósito de eso, de otra cosa que ella dijo acerca de y que lo agradezco muchísimo porque un debate que está centrado en jóvenes necesariamente tiene que incluir también a niños, niñas y adolescentes. Y aquí, en vez de una mirada basada en lo sanitario, como ella ha planteado, los tres ejes de nuestro programa en términos de promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud son, por un lado, participación, creando también consejos consultivos en los gobiernos regionales, incorporando mayores instancias de formación y participación política. En segundo lugar, la protección de la infancia, que va desde las leyes de adopción hasta revisar este nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, pero también sacar de una vez por todas adelante el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que tiene que estar en el centro de nuestra agenda. Y finalmente, universalidad de las prestaciones y servicios a la infancia para que los niños de Chile crezcan sabiendo que son todos iguales, porque lo que nosotros vamos a hacer hoy día es sentar las bases de una transformación, pero van a ser ellos y ellas los que la van a vivir.
Muchas gracias, Oscar Lazo, de la candidatura de Jana Proboste, con quien cerramos este segundo bloque dedicado a las juventudes. Qué importante, quiero mencionar y agradecer además a los realizadores, organizadores y organizadoras de este encuentro, debate de ciencia y tecnología, juventud y cambio climático, por incorporar materias que no habían estado en los debates, como por ejemplo las materias de ciencia, pero además materias que ni siquiera habían sido altamente demandadas en la opinión pública, como por ejemplo las materias de juventud. Así que muchas gracias a las y los organizadores por poner este tema en la discusión y por supuesto a quienes han colaborado con sus preguntas y sus videos. Vamos ahora a la sección final del debate, es sobre cambio climático, repetiremos la dinámica y tiempos de la sección anterior. En esta ocasión, la consulta será formulada por Carlos Carrasco, comunicador y máster en transformación digital e industria, actualmente asistente de investigación en gobernabilidad en el PNUD. Corre video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Carrasco, soy curator de Global Shaper Hub Santiago, una comunidad del Foro Económico Mundial. Mi pregunta para este debate es la siguiente. Entendiendo que ya hemos empezado a sufrir en Chile los efectos de un cambio climático que parece irreversible de momento, ¿cuál es la respuesta en mitigación y adaptación que tomará su próximo gobierno? Sobre todo entendiendo que muchas zonas de Chile, especialmente en el norte, en los próximos 20 a 30 años pueden ser inhabitables. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Además, con la urgencia que significan los efectos del cambio climático en Chile. Se sabe que cambio climático impulsa, bueno, no es decir se sabe, porque algunas candidaturas lo aceptan, hay otras que sabemos que no, afortunadamente las que no están presentes aquí en este debate, pero se sabe de la responsabilidad del humano en la crisis climática y de países que no necesariamente son los que van a vivir efectivamente los efectos, como el nuestro, que poco aporta a la contaminación y a la crisis climática, sin embargo es uno de los que, como decía Carlos, más impactado va a tener, por ejemplo, en sus territorios. Entonces, las respuestas en torno a los procesos de adaptación y mitigación que pretenden implementar en su gobierno, con miras incluso a crisis que se pueden enfrentar en 20 años, como decía Carlos, en 2 minutos parte respondiendo Gabriela del Comando de Sebastián Sichel. Muchas gracias. Sí, yo creo que en el fondo hay gracias a Dios, nosotros estamos convencidos de que Chile es altamente vulnerable y es uno de los países más afectados por el cambio climático. Una de las consecuencias más alarmantes es básicamente la mega sequía. Si nosotros tuviéramos que pensar cuáles son las medidas más urgentes, dado lo que se observa en las últimas décadas de la creciente escasez hídrica, que es especialmente dramática en la zona central del país. Tenemos que pensar que en la última década la disponibilidad ha sido de un 50% menos en la región de Arica y Parinacota y el Maule, y un 20% menos en la región del Biobío y de los lagos. Nosotros lo que queremos hacer y lo que proponemos es garantizar el acceso universal al agua potable para el consumo humano, gestionar sosteniblemente la cuenca y proteger los ecosistemas y la provisión hídrica, aumentar la disponibilidad hídrica con una fuerte inversión en infraestructura, dándole urgencia al proyecto de ley que traspasa la administración de concesiones marítimas a bienes nacionales. Queremos rebajar la tarifa del agua desalada para clientes catalogados como usuarios del APR. Queremos apoyar financieramente al CAPEX o la inversión en activo fijo en obras de almacenamiento para agua desalada y queremos, entre otras cosas, crear un sistema de licitaciones públicas de suministro eléctrico especialmente diseñado para satisfacer la demanda de las desaladoras. Queremos mejorar la eficiencia en la conducción y uso de agua en todos los sectores productivos y ambientes urbanos. Nos parece súper importante una nueva gobernanza integrada de cuencas hídricas para el nuevo Chile, implementar la Subsecretaría de Agua en el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en las atribuciones para asignar agua en función de disponibilidad de caudales y prioridades de uso, y elaborar una estrategia nacional para la seguridad hídrica, generando conciencia para lograr disminuir el consumo doméstico hídrico a través de campañas educacionales masivas y políticas educativas para los escolares. Tenemos que realizar un catastro público de aguas y definir y utilizar la cuenca como unidad básica de gestión hídrica territorial. Muchas gracias, Gabriela. Enfocado en los temas de agua e hídricos, ¿no es cierto?
es súper importante en este último bloque que ustedes mismos pongan atención a lo que se proponen de las otras candidaturas. Ojalá este último bloque también tenga la posibilidad de ajustar y precisar incluso aquellas correcciones o interpelaciones que se pueden hacer a las propuestas, sobre todo porque esta es una materia que se conversa abiertamente, pero cuyas respuestas pueden estar mermadas, ya sea por infraestructura o porque no están bien diagnosticados cuáles van a ser precisamente los problemas más importantes. En el caso de la candidatura Sebastián Sichel se ha concentrado en los temas hídricos. Vamos a avanzar a la respuesta de Óscar Lazo de la candidatura de Yasna Proboste para mitigar y adaptar al país, al cambio, a la crisis climática, cuáles son las propuestas para estos 4 años de gobierno, si es que son 4 años de gobierno. Recordemos que de medio tenemos la Convención Constitucional que puede redefinir aquello, pero las propuestas del programa, ¿cuáles son, Óscar? Por eso mismo, porque todo puede pasar, porque la Convención Constitucional sin duda nos va a desafiar con normas nuevas y sistemas políticos nuevos. Es mi esperanza, es que en los primeros 100 días de gobierno se va a presentar una ley marco de cambio climático que va a crear instrumentos de gestión, que va a fortalecer también el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, de manera de adelantarnos a todas las necesidades de resiliencia que vamos a tener frente a esta crisis que es global. Sin duda para nosotros también la crisis hídrica es un punto fundamental y va a ser la primera de nuestras grandes misiones estratégicas que alinea a todo, que alinea la economía y que alinea a todo nuestro sistema de investigación científica. Y para eso vamos también en los primeros 100 días de gobierno se va a presentar un proyecto, una evaluación de la institucionalidad de gestión de aguas y hay fuertes medidas en el programa para mejorar el acceso a agua potable rural, las obras necesarias para llevar eso a cabo, pero además esto va a requerir mucho conocimiento, mucha investigación también respecto de cuáles son todas las cuencas y sus capacidades, cómo monitoreamos la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, cómo hacemos más eficientes a la industria que consumen mucha agua y que desafían nuestra capacidad de ponerla a disposición del consumo humano. Y finalmente, algo que también es crucial en términos de mitigación y de resiliencia climática, equidad energética, porque nosotros en Chile somos capaces de producir grandes cantidades de energía limpia y renovable, pero tenemos grandes brechas en términos de la equidad de distribución y precio de esas energías, que se van a ver desafiadas principalmente o especialmente durante esta crisis climática. Y por lo tanto hay políticas importantes que poner en marcha en esa dirección. Muchas gracias, Óscar. Entonces, algunas propuestas para los 100 primeros días, como por ejemplo un acuerdo marco para nuevas políticas de cambio climático, también bastante enfocado en todo lo que tiene que ver con la crisis hídrica, que efectivamente es uno de los prioritarios o principales problemas. Veamos, se aparecen también otras iniciativas en las próximas candidaturas respecto de mitigación y adaptación a los problemas o efectos del cambio climático. Ignacio, del programa de Marco Enríquez Ominami, por favor, las propuestas. Perfecto. Bueno, en primer lugar, comentar que hablé cuando me sumé a este debate, advertí que yo a las 10 de la mañana me tenía que retirar porque tengo otra reunión a esta misma hora y aún me tengo que trasladar, así que voy a terminar con esta intervención y me voy a tener que retirar. En primer lugar, nosotros hemos planteado y hemos sido enfáticos en la firma del Tratado de Escazú. Creemos que la participación ciudadana, la protección de los luchadores sociales que están por los cambios climáticos y la transparencia en materia ambiental son ejes fundamentales para enfrentar los nuevos desafíos que nos impone el cambio climático. En segundo lugar, nosotros hemos dicho que debemos impulsar, debemos fortalecer y debemos legislar en aquellas materias donde ha costado mucho tiempo legislar. Por ejemplo, en materia de la protección de los glaciares. Tenemos ahí un proyecto de ley que está entrampado hace ya más de 14 años, 15 años en el Congreso. Por otra parte, hacer efectiva la legislación, por ejemplo, la ley de protección de humedales, que hoy día, si bien es cierto, existe y se aplica, tiene una serie de deficiencias que no permite la protección integral de los humedales, como por ejemplo el humedal El Llantén en Puerto Montt, que hoy día, a pesar de tener una ley de protección de humedales, está prácticamente devastado por una inmobiliaria. Y finalmente nosotros creemos, al igual como lo mencionaba el representante, creo, del comando de Yasna Proboste, creemos nuevamente que el proceso constituyente es una gran esperanza, por eso debemos acompañarlo y protegerlo, es una gran esperanza para nuestro país en términos medioambientales. Creemos que la nueva constitución va a asegurar la protección y el derecho y el acceso al agua
en todo nuestro país. No es posible que en la región de la Araucanía el 60% de la población rural no tenga acceso a agua potable, así que también estamos por la construcción de un nuevo Ministerio del Mar y los Recursos Hídricos. Ignacio, efectivamente nosotros tenemos o estábamos notificados de tu partida a esta hora, entonces voy a aprovechar de hacerte la pregunta que tenías a continuación, porque tiene que ver también con otros de los efectos que produce el cambio climático a nivel global y a nivel interno, por supuesto vinculado a la sequía, pero no solamente vinculado a la sequía. La pregunta la hace Global Shapers Chile y tiene que ver con cómo se enfrentará el fenómeno de los migrantes climáticos internos y externos en Chile. Escucho. Voy a repetir la pregunta. Ah, perdón, pensé que venía un video. Voy a repetir la pregunta por si acaso. Okay. ¿Cómo se enfrentará el fenómeno de migrantes climáticos internos y externos en Chile? Bueno, es una pregunta bastante amplia y bastante compleja. Mezcla dos temas bastante de una extensión bastante importante. Por un lado, la migración. Nosotros hemos sido bastante enfáticos en declarar que hoy día estamos frente a una crisis de migración, no solamente en Chile, en la región y en varias partes del planeta, por distintos motivos. Y en ese sentido, creemos que hay que regular todos los procesos migratorios, respetando siempre las garantías y los derechos humanos y los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Respecto a las migraciones que puedan ocurrir dentro del territorio nacional, producto, por ejemplo, del avance de la desertificación, del avance de los desiertos, creemos que hay que tomar medidas urgentes. Acá nuevamente no voy a hablar en términos de propuestas concretas, creemos que son, porque ciertamente es una problemática que trasciende no solamente un gobierno, sino que creemos que debe haber una política de Estado respecto a cómo vamos a frenar el avance del desierto o cómo vamos a construir ciudades que sean capaces hoy día de albergar a cantidades importantes de personas con un impacto medioambiental en lo menor posible. Esa es una visión hoy día en términos concretos. Creemos que abordar esta temática es una responsabilidad del Estado y en materia programática la verdad es que no lo hemos abordado, pero sabemos perfectamente que es uno de los grandes desafíos que vamos a tener que enfrentar. Muchas gracias, Ignacio Bustos, del equipo de Marco Enrique Ominami, por tu participación. Un abrazo, mucho éxito. Gracias a ustedes. Chao, chao. Y dejo la invitación, por supuesto, a los y las panelistas o representantes de las otras candidaturas a contestar. Quizás tienen en su programa algunas propuestas concretas vinculadas a los migrantes climáticos. Pero vamos a seguir con la pregunta que incluye también, y por eso lo planteo, la posibilidad de hacerse cargo de aquello respecto de la mitigación y políticas de adaptación a los fenómenos que genera la crisis climática. Le toca ahora a Javiera Petersen del comando de Gabriel Boric. Muchas gracias. Bueno, lo primero es subrayar algo que Gabriel ha dicho en varias ocasiones. Chile tiene que reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Y dado que en nuestro país no les hemos dado el mismo esfuerzo ni la misma importancia a la adaptación como lo hemos hecho, por ejemplo, con mitigación, nosotros proponemos una estrategia de adaptación transformadora a la crisis climática de mediano y largo plazo, pero con enfoque también en las regiones. Y en este sentido consideramos muy importante poder desarrollar un marco normativo para poder regular la conservación, el uso y la protección de componentes ambientales de alto valor para la adaptación y mitigación frente a riesgos climáticos. Es por eso que una ley de ordenamiento territorial eficiente en términos de suelo, de glaciares, de costas, de manejo integrado de cuentas es fundamental. De la misma forma vamos a impulsar la creación de un sistema integrado de observación del océano que mejore nuestra comprensión y capacidad de predicción de los cambios ambientales y la adaptación al cambio climático, muy en línea con varias de las discusiones que se dieron en la última COP. En este sentido es que también entendemos la pertenencia local que exige el manejo y la adaptación de la crisis climática, por eso vamos a fortalecer la gobernanza regional y local mediante la mejora y el fortalecimiento de las capacidades de alerta, de respuesta y de recuperación ante el riesgo climático.
Solamente para hacer referencia a la gestión hídrica de aguas, creo que es muy importante que acá haya un gran consenso frente a esto. Nuestro programa quiere establecer condiciones que materialicen el agua como bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo, según lo que establezca la Convención Constitucional, a través de una política nacional de seguridad hídrica que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas, a través también de una política de protección de la biodiversidad y ecosistemas con énfasis, como mencionaba anteriormente, en la restauración del ciclo hidrológico, y por eso también vamos a fomentar mucho las soluciones basadas en la naturaleza para esta estrategia de adaptación que Chile necesita. Muchas gracias, Javiera. Finalmente, Fabián Caballero, del Comando Eduardo Artés, sus 2 minutos. Mira, sobre este tema nosotros partimos sobre la base de que irremediablemente para avanzar sustantivamente en soluciones estructurales y de fondo, se requiere enfrentarse con el capital, ¿no? Aquí han habido, y no me refiero al foro, me refiero a quienes han gobernado, ¿no? Discursos cínicos, hipócritas, ¿no? De tratar el tema como una cuestión netamente ecológica cuando aquí hay intereses económicos de por medio, ¿no? La burguesía nacional no va a permitir jamás que los intereses de la gran mayoría se transformen en derechos, ¿no? Y el tema del cambio climático, el calentamiento global, tiene que ver con intereses económicos. Nosotros somos de la idea que hay que diversificar, en el caso chileno, la matriz energética y que el Estado debe asumir su histórico rol estratégico sobre estas materias y principalmente la inversión, porque el sector privado no invierte en función de las necesidades de las grandes mayorías en estas temáticas, invierte en función de ganancias inmediatas, ¿no? Un caso concreto es la generación, la distribución de la energía en Chile, ¿no? De propiedad privada, y tratamos el tema como una cuestión ecológica, medioambiental, y lo que está en el centro del debate, oculto, por cierto, son grandes intereses económicos, ¿no? Debiéramos pensar en el futuro próximo que nuestro país debiera ser receptor, objeto de contribuciones de impuestos venidos de corporaciones que contaminan en el mundo, de grandes corporaciones y que operan en la economía chilena, ¿no? La nacionalización de los recursos y la estatización de las empresas estratégicas que generan energía dentro de otras empresas que debieran volver a ser públicas, en nuestra opinión es un acto de soberanía, es un acto de independencia económica, es un acto de independencia política. Yo creo que aquí hay que abrir el debate verdaderamente. No podemos avanzar en la recuperación del ecosistema mundial, continental y nacional porque los intereses económicos de las grandes empresas y corporaciones que operan en el continente y en nuestro país lo impiden. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Vamos ahora a avanzar y me quedo contigo, Fabián, a las preguntas específicas individuales que nos han hecho llegar distintos académicos, académicas, investigadores vinculados a estas materias, ciudadanos y ciudadanas interesados, por supuesto, en los programas en estas áreas en las que, como bien hemos dicho, no se ha dado mucho espacio. Raúl Cordero, el doctor del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, pregunta: ¿cómo valoran los resultados de la COP26 y cómo va a incorporar en su programa los compromisos asumidos por Chile? Fabián. Ese encuentro fue estos días, ¿no? No tengo los antecedentes concluyentes de esos resultados. No es mi materia específica, yo soy dirigente sindical, aporto al aspecto económico, laboral y sindical del programa del compañero candidato Eduardo Artés. Pero mira, tuvimos en el anterior encuentro de este evento un comportamiento improvisado, bastante irresponsable de los representantes del gobierno chileno, ¿no? Fue bullada la presentación y la intervención de la ministra en aquel entonces. Podemos emitir una opinión en este tema que en nuestro país, lamentablemente, como en muchas otras materias, su opinión depende de otros aspectos de la economía mundial. Nuestra opinión no tiene niveles de autonomía, está subordinada a las correlaciones de fuerza, pero principalmente económicas, que ordenan las economías del tercer mundo como las nuestras, ¿no? No creo que lleguemos prontamente a levantar con soberanía una opinión en espacios tan importantes como el que tú, como el encuentro que señalas, ¿no? Yo creo que hay que avanzar primero en una determinación propia, ¿no? Yo escucho a los representantes de las otras candidaturas, la mayoría de ellas ya han sido gobierno, han tenido ministros, han tenido parlamentarios, han tenido alcaldías,
y promueven grandes iniciativas como si nunca hayan gobernado en este país, ¿no? Eso puede ser para mí o para Eduardo Artés, pero escuchamos la posición en donde levantan grandes ideas para los primeros 100 días, la constitución de grandes consejos y unas cosas, digamos, que ya las hemos escuchado durante estos 30 años como si nunca hubiesen pasado por determinaciones con facultades y atribuciones importantes en el ámbito de la política o decisiones de este país. Yo creo que no tenemos una opinión independiente en estas materias, no la vamos a tener. El presidente de la República actual es un ejemplo de que nuestro país no es soberano en materia de ecosistema, ecología, del cuidado al medio ambiente, la protección de nuestra economía sustentable. Muchas gracias, Fabián. La invitación es a cualquiera de los otros representantes o las otras representantes de las candidaturas, si quieren contribuir con una respuesta respecto de los compromisos adoptados en la última COP26, cuyos documentos se están difundiendo efectivamente en estos últimos días. Ya hay información al respecto disponible, pueden aportarla en esta conversación. Óscar, además de esa invitación, hacerte la pregunta que nos envió Pilar Valenzuela de la iniciativa Queremos Parque. La protección de los glaciares y las fuentes de agua es crucial para el abastecimiento de los habitantes de Santiago. En este contexto, la campaña ciudadana Queremos Parque está buscando proteger 142.000 hectáreas de tierras públicas con 300 glaciares en la cordillera de la región metropolitana de Santiago. ¿Estaría de acuerdo en destinarlas a parque? Óscar Lazo, de la candidatura de Yasna Proboste. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que un aspecto que quiero destacar y que es central es que durante los gobiernos, pero sobre todo durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, es cuando más se ampliaron las áreas protegidas en Chile. Y hay un compromiso de este sector político por seguir ampliando nuestra capacidad de preservar y conservar ecosistemas que no solamente son cruciales en términos de su preservación porque son patrimonio del mundo y de la naturaleza, sino que además porque prestan servicios ecosistémicos absolutamente cruciales para las comunidades que viven cerca de ellos. Dicho lo anterior, nosotros estamos comprometidos con que todas las iniciativas que tienen que ver con proteger, con poner en valor bienes naturales, parte del capital natural o ecosistemas importantes en los territorios, sean decisiones que se tomen en los territorios. Y ahí el rol de los nuevos gobiernos regionales es absolutamente crucial. Por cierto que desde el gobierno central va a haber un compromiso por la conservación, pero sin duda es la palabra de quienes habitan ese territorio quien tiene que prevalecer. Y aprovechando la pregunta, quiero decir además que hay un compromiso ahí que es más grande que solo la conservación, ¿cierto? Y que es también de sustentabilidad. Y ahí, a propósito de lo que decía recién sobre los servicios ecosistémicos, que algunos espacios naturales, no solo glaciares, también salares, incluso el desierto, los bosques, prestan a la humanidad, es de tal importancia que nosotros estamos muy comprometidos con una iniciativa que se está desarrollando, se está empezando a desarrollar ahora entre el Banco Central de Chile y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo respecto a cuantificar nuestro capital natural y los servicios ecosistémicos que prestan, porque tal como dice el profesor Dasgupta en su informe sobre economía de la biodiversidad, todo el concepto de crecimiento que tenemos hoy día sobre el PIB y sobre cuánto crece nuestra economía está absolutamente mal calculado porque no estamos considerando los ecosistemas en los que vivimos. Muchas gracias, Óscar. Gabriela, tus 2 minutos de la pregunta dirigida, en este caso elaborada por Macarena Tapia, ingeniera mecánica y miembro de la red de pobreza energética. La pregunta es, ante el contexto de cambio climático y la consecuente sequía, las grandes mineras preparan proyectos de desalación de agua y transporte de la misma, atravesando todo el territorio desde la costa hasta la cordillera. ¿Cuáles son las propuestas del programa de gobierno ante este escenario en cuanto a intervención de localidades y territorios y la exposición de comunidades flora y fauna en proyectos de transporte de agua salada, muy vinculado a lo que tú comentabas también respecto de las propuestas para la crisis hídrica? Gabriela, del comando de Sebastián Sichel. Muchas gracias, Lucía. Quiero hacer una acotación a propósito de lo que tú mencionabas de la COP26, ¿no? Antes de responder esta pregunta, porque me parece importante. La realidad es que en la COP26
fue posible evitar el peor escenario del artículo 6, pero lamentablemente todavía existe el riesgo de que las empresas y los países sigan utilizando los créditos de carbono como una forma fácil de seguir contaminando, lo cual realmente es lamentable. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Algunos de estos temas igual ya los comenté cuando abordé el tema de la seguridad hídrica. Para nosotros es súper importante incentivar la eficiencia del uso de agua en ambientes urbanos y mejorar la eficiencia del recurso hídrico en la industria y en la minería, a un 85% hasta el año 2028 a través de fondos públicos concursables. Uno de los temas que también es extremadamente relevante para la minería es el fin de las zonas de sacrificio. Nosotros proponemos básicamente el fin de las zonas de sacrificio que tanto fueron usadas anteriormente. Como decía, nos parece muy importante descentralizar la administración y gestión de recursos hídricos. Creemos que es importante avanzar en proteger y conservar y restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Creemos que de todas formas tenemos que fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la gestión de la conservación de la naturaleza. En realidad, relevar la emergencia climática y convertirla en una prioridad nacional. Tenemos que crear y queremos crear un Consejo de Ministros para abordar la emergencia climática y la pérdida de la biodiversidad, y todo esto liderado por el Ministerio del Medio Ambiente. En minería nosotros además tenemos el gran desafío que nos hemos propuesto dentro de la agencia minera, digamos, que no viene de la agenda minera, que no viene al caso necesariamente en cambio climático, pero sí en minería, de transitar hacia una minería verde que esté básicamente sustentada en la utilización de hidrógeno verde, que nos va a permitir acceder a ciertos mercados con un cobre verde, que no es lo que tenemos hoy en día. Es necesario avanzar en el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Gabriela, y te invito a usar el minuto libre que te queda a específicamente contestar la pregunta en torno a la intervención de los territorios de las comunidades en los proyectos de transporte de agua desalada, en el marco, por supuesto, de los proyectos mineros que incluyen el transporte del agua por todo el territorio desde la costa hasta la cordillera. Como están los proyectos de desalinización incluidos en el programa, quisiera, por favor, que ojalá pudieras precisar sobre este impacto en tu minuto libre, si es posible. Por supuesto que es de tu libre disposición. Javiera, del comando de Gabriel Boric, Carolina Carrasco, presidenta del Servicio de Agua Potable Rural en Curacaví, pregunta: con el cambio climático y el aumento de la temperatura, ¿habrá un aumento de la evaporación de las aguas, una baja condensación de menos lluvia y por lo mismo menor agua dulce, menor recarga de los acuíferos? ¿Cuál es la propuesta para asegurar el agua para el consumo humano y la pequeña agricultura? ¿Qué rol le asignan al equilibrio ecológico que hoy se ve alterado por la producción económica, ejemplo, agroindustrial y forestal? Javier, al comando Gabriel Boric, le contesta entonces a la presidenta del Servicio de Agua Potable Rural de Curacaví. Muchas gracias. Tengo pequeños problemas de internet, así que si es que se me cortó, perdón de nuevo por esto. Bueno, nosotros tenemos una parte de nuestro capítulo No Modelo de Desarrollo que se destina justamente a las políticas de desarrollo rural y ordenamiento territorial, y en este sentido uno de los grandes desafíos que tenemos aquí es la gestión hídrica, dado el estado que ya fue comentado con mayor detención en las anteriores intervenciones. Y acá lo más importante tiene que ver con el objetivo principal de la gestión hídrica que nosotros queremos dar para poder asegurar el derecho humano al agua, fortaleciendo mucho la agricultura familiar campesina, que es uno de los sectores también más afectados justamente por no solamente la forma mercantil sobre la que se ha organizado el agua en nuestro país y que ha desviado totalmente las cuencas desde estos nichos de potencial polo productivo en un segmento que históricamente ha estado olvidado dentro de nuestro desarrollo, que es justamente el desarrollo rural. Y en este sentido, haciendo una pequeña referencia sobre la pregunta que se le hacía anteriormente sobre el uso de aguas desaladas, que es algo que normalmente se presenta como una solución frente a la crisis hídrica, como
solamente para poder reflexionar sobre esto en términos del uso tanto en los sectores rurales, pero también en la industria. Nuestro compromiso es una política de seguridad hídrica para una gestión racional de las aguas en función de este derecho humano al agua, en la protección de los ecosistemas y los objetivos de cambio estructural que también mencioné en algún comienzo. Y por lo mismo, en zonas de déficit de agua potable, quizás se justifica desalar, pero la prioridad será ordenar la gestión hídrica y tener un manejo integrado de las cuencas. Y bueno, la sostenibilidad ambiental y en casos particulares, un bajo consumo, por ejemplo, medidas quizás de uso eficiente y de reciclaje de agua van a ser las condiciones para el uso de agua desalada en industrias cuyas características puedan quizás requerir esta tecnología. Muchas gracias, Javiera. Y pasamos a la última parte entonces de esta conversación. Tienen su minuto a libre disposición y también para usarlo no solamente en la materia que estamos abordando en este último bloque, sino que también como palabras de cierre. Si es que quieren, tienen esa libertad. Partimos por Fabián Caballero, del comando de Eduardo Artés. Tu minuto, Fabián. Cerramos acá entonces nuestra participación, me entiendo, ¿no? Sí. Bien, entre paréntesis, decir rápidamente que todos reclaman el derecho del agua como un derecho humano de consumo, pero nosotros quisiéramos escuchar que reclamaran la propiedad del agua, que ese es el problema central. La propiedad del agua es el asunto que va a resolver los problemas del agua, de estar en manos colectivas, en manos del Estado. Bueno, cerrar y agradeciendo la invitación, señalando que nuestra propuesta política, electoral, presidencial, tiene que ver con revalorizar el salario, establecer niveles de estabilidad del empleo, la redistribución del ingreso, el poder adquisitivo de los trabajadores, el alza del costo de la vida, caracterizar un nuevo Estado, un nuevo modelo de desarrollo, terminar con la privatización de los derechos sociales. Nuestra tarea es convertir los intereses populares en derechos constitucionales garantizados, transferir poder político a las grandes mayorías, una nueva democracia directa y participativa, establecer control social y fiscalización social y popular de las decisiones políticas y hacer que las grandes mayorías alguna vez participen, pero participen de las decisiones de manera vinculante y resolutiva. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Gabriela Clivio, del comando de Sebastián Sichel, tu minuto de libre disposición de cierre. Dame un segundito que estaba muteada, perdón. A ver, primero pensaba responderte al tema de qué pensamos hacer, cuáles son las 10 medidas más importantes que estamos considerando para combatir el cambio climático, porque nosotros, Lucía, sí creemos que el ser humano ha tenido una importancia desmedida en el tema del cambio climático. Nos vamos a jugar por energías renovables no convencionales, por una estrategia nacional de seguridad hídrica, dando prioridad al consumo humano, por el fin de las zonas de sacrificio, como ya me lo mencioné, por la conservación y restauración de la naturaleza con una meta del 30-30, por una economía circular, por la electromovilidad, teniendo el 100% del transporte público urbano eléctrico al 2035, por un ordenamiento territorial regional y una gestión y planificación de las zonas costeras. Vamos a firmar el acuerdo de Escazú, vamos a poner impuestos al carbono y otros contaminantes y vamos a gastar e invertir en investigación, innovación y emprendimiento. Yo como reflexión final quiero decir que este domingo 21 de noviembre se nos va a dar solamente la posibilidad, con un lápiz pasta azul y un carné, de poder elegir con la cabeza y con el corazón, no solo el próximo presidente de Chile, sino además una propuesta de gobierno que nos va a permitir comenzar unos nuevos 30 años de éxitos, no solamente en lo económico, sino para toda la sociedad. Los invito a votar. Muchas gracias, Gabriela. El próximo presidente o presidenta. Su turno, a propósito, Óscar Lazo, representante del comando de Yasna Proboste. Muchas gracias. Solamente a propósito de cambio climático, enfatizar, ya hemos hablado de resiliencia, hablé un poco de sustentabilidad, hay metas muy importantes que cumplir, descarbonizar por completo nuestra matriz para el 2050, pero además hacer 100% renovable nuestra matriz energética para el 2035. Pero además de resiliencia y sustentabilidad, hay un liderazgo que Chile puede ejercer a propósito de que tiene la capacidad por energía y por otras cosas de producir el hidrógeno, un combustible del futuro, limpio, verde, más barata del mundo. Eso nos pone en una ecuación donde capacidad de producir energía limpia, más minería de cobre y litio limpia, sustentable, más conocimiento científico, puede poner a Chile en la vanguardia no solamente de
resolver su propia crisis climática, sino va a hacer una contribución sustantiva a la descarbonización del mundo. En términos más generales, quisiera simplemente responderle a Fabián, no es cierto que no haya habido avances. Ha habido avances en protección social y medio ambiente sustantivos durante los últimos 30 años. Y lo que nos ha faltado, sí, es capacidad de construir consensos más amplios que nuestro propio sector. Hoy día hay una candidatura que no está aquí porque no cree en esto, porque ha elegido la ignorancia, y ojalá que los que nos escuchen no voten por sus parlamentarios y voten por, ojalá pasemos a segunda vuelta, Gabriel y Yasna, para que con Javiera podamos seguir teniendo debates de la altura que hemos tenido hoy. Muchas gracias, Oscar Lazo, y démosle el pase entonces para su cierre en un minuto a Javiera Petersen del comando de Gabriel Boric. Además, interpelada recién. O bueno, invitada, podríamos decir. Invitada, claro. Bueno, no, lo primero que decir algo que quizás con algo que yo comencé, nuestro programa no solamente nos estamos haciendo cargo de la actual crisis, sino que nos estamos haciendo cargo del estancamiento del modelo de desarrollo del país y de las grietas que ha generado en términos sociales y medioambientales. Chile necesita recuperar su capacidad productiva y nuestra apuesta por el desarrollo pasa justamente por cambiar la matriz productiva, dejando atrás el extractivismo y avanzando hacia una economía basada en la creación de valor y en la generación de conocimientos desde el fomento de encadenamientos productivos orientados a desarrollos de núcleos de innovación en nuestros sectores más tradicionales. Tenemos un potencial inigualable para el desarrollo de energías no renovables, pero los esfuerzos no pueden solamente quedarse en la generación, sino que la industria debe avanzar hacia procesos productivos que sean más eficientes energéticamente y puedan incorporar fuentes renovables. Este desafío tiene que convertirse en un espacio para el desarrollo de capacidades tecnológicas locales y eventualmente en el desarrollo de industrias de proveedores locales, por ejemplo, de alto contenido tecnológico, como fue mencionado en el caso del hidrógeno verde. Solo terminar para decir que lo más irresponsable hoy día es seguir haciendo lo mismo. Y lo que nos jugamos el próximo domingo es justamente la continuidad de los procesos de cambio que se iniciaron en nuestro país. Muchas gracias, Javiera Petersen, y que con ella terminamos esta conversación en torno al futuro de Chile, ciencia y tecnología, cambio climático y juventudes a puerta de las próximas elecciones, el próximo fin de semana, de hecho, y con miras quizás a una segunda vuelta. Quiero agradecer especialmente a las y los representantes de los comandos presidenciales aquí presentes, partiendo por felicitar también, me ha tocado estar en otras conversaciones, en otros debates donde solo han llegado representantes hombres, así que quiero felicitar que en un tema, además, en el que se piensa tan masculinizado como la ciencia y la tecnología, sí hay mujeres aportando y aquí lo han demostrado, así que especialmente gracias a Javiera Petersen del comando de Gabriel Boric, a Gabriela Clivio del comando de Sebastián Sichel, por supuesto a Oscar Lazo del comando de Yasna Proboste, a Fabián Caballero del comando de Eduardo Artés y a Ignacio Bustos, que tuvo que partir del comando de Marco Enríquez Ominami. Conversación organizada por el CEF, el Centro de Estudio del Futuro de la USACH, la INAP de la Universidad de Chile, la Universidad SEC, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y Global Shaper Santiago, y que ha sido transmitido por los canales de USACH, así que pueden también buscarlo hoy día en la tarde también en otros espacios, en otras plataformas, va a ser redistribuido, republicado, así que ustedes también lo pueden compartir. Es parte de nuestra responsabilidad como centros de pensamiento e investigación con los temas de interés público y el aporte además al debate y al diálogo democrático. Nuestras capacidades están al servicio de la necesidad ciudadana de debatir y conocer los programas, porque el 21 de noviembre debemos ir a votar, como lo señalaron aquí, y debemos votar de la manera más informada posible. Agradecemos a cada uno de los comandos, insisto, que aceptaron asistir. Recordamos que uno de ellos rechazó la invitación. Sabemos que nos referimos a aquella candidatura que ha rechazado también el consenso científico diverso relacionado con diversas materias que hoy día hemos abordado, como el del cambio climático. Así que muchas gracias a ustedes por su presencia y, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo por los distintos canales de transmisión de la USACH, y pedir disculpas por los momentos en que tuvimos algunos quiebres en la conexión, pero logramos salir adelante, así que un abrazo a todos y todas y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Mucho éxito, se nota que has trabajado con mucha responsabilidad, así que mis felicitaciones por todo lo desarrollado durante esta campaña, que llega probablemente para algunos de ustedes llega a su fin este fin de semana, pero mucho éxito en lo que venga. Un abrazo y muy buen día. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por todo, Lucía.